Suscríbete a la Panterita. Primero el famoso salto sudamericano para después ir a Europa o cuál es el mercado que vos decís, este se adecua a lo que yo quiero, a lo que yo pienso que voy a hacer como jugador? No, y yo creo que cualquier mercado que venga nomás, porque como digo, yo estoy en una etapa de crecimiento y en donde vaya voy a seguir aprendiendo y como jugador y fuera de la cancha, ¿verdad? Claro, a mí me gustaría verte en el fútbol italiano, por ejemplo, ¿verdad? En Napoli, ¿verdad? Que se adecua a la calidad que vos tenés, ¿verdad? España, acá me dice Víctor Sostá, pero Víctor Sostá no ve fútbol español, le miente. Así que... o el inglés ya luego ahí de entrada, uno más fuerte. Y sí, ojalá que me pueda ir a esas ligas tan importantes, ¿verdad? Para el mundo. Y ojalá que se dé. Acá vos eras así en tu colegio, encarabas, agarrabas la pelota, le chuleabas a 1, 2, 3, 4, ya hacías esto en la canchita del colegio, por ejemplo, o donde jugabas. Sí, ya empezaba a encarar y a veces me levantaban y me retaban por qué hace esto, por qué, y sí, ya encaraba ya cuando... O sea, fue siempre tu estilo, o sea, naciste con esa, así como vemos los videos de grandes jugadores, ¿verdad? Cuando eran chicos y ya encaraban, ya metían, hacían golazos, o sea, si tuviésemos videos de tu infancia, serían parecidos a esos que vemos también de grandes estrellas, ¿no? Sí, no sé si como lo grande, ¿verdad? Pero sí, viste que yo veo muchos videos de los jugadores de Brasil como Ronaldinho, Neymar, Alexandre Pato, veo mucho y trato de siempre entrenar lo que ellos hacen diferente, y bueno, trato de ponerlo en canto también, y algunas veces me sale, algunas veces no, pero como digo, yo estoy para aprender y estoy para equivocarme también, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Le mencionaste a Alexandre Pato, no todos los mencionan a él, de hecho tuvo una parte de su carrera muy buena, ¿verdad? Llegó a clubes grandes de Europa, después es como que salió del radar, pero él era uno de tus ídolos. No, justamente en las selecciones Ángel y Oscar me mostraron sus videos, me dijo, tenés un estilo parecido a él, me dijo, entonces mira, ahí lo vi y bueno, era un grandísimo jugador. Esto es muy mío, Chipi. Chipi el que te habló, yo soy Nicolás, para que nos identifique nomás, Julio. Esto es muy mío y espero que no se enoje nadie conmigo. Parece que a Pato le fundió cuando se metió con la hija de... Eso que no vaya a hacer vos. No, ¿cómo no, Nico? No, eso no. Julito, ¿te molesta o te gusta que se te diga la joya? No, me da igual, o sea, me gusta. Te gusta. Pues viste que hay jugadores que te dicen, no, ¿por qué me llamás de esa forma? Te pusieron tal mote. Pero vos sabés que me gusta que te guste. Porque también uno tiene que saber que a veces es ser y parecer y convencerse de lo que uno es, ¿verdad? Y eso se nota en vos, Julio, a la hora de jugar y también en este tipo de respuesta. Vos estás convencido de tu capacidad. Claro, yo siempre en cada partido, en cada entrenamiento trato de dar lo mejor de mí, de estar a la altura de lo que el profe quiere, ¿verdad? De lo que es tu libertad también, es muy grande libertad y bueno, uno siempre tiene que dar el 100% porque en libertad sos feliz, no te falta nada, solamente tienes que preocuparte por jugar, ¿verdad? Y bueno, como digo, siempre trato de dar el 100% de mí para en cada partido poder destacarme, ¿verdad? Porque ese es mi objetivo, ¿verdad? Uno siempre va a salir y tratar de dar el 100% de mí. ¿Cuál es tu máximo sueño en el fútbol? Ahora mismo en corto plazo quiero mantenerme primeramente en primera, jugar en libertad, jugar en la selección cuando llegue el momento, ¿verdad? Y a largo plazo poder salir afuera, poder jugar en ligas importantes, ¿verdad? Julio, el tema del penal, ¿cómo fue? ¿Cómo es? ¿Agarraste vos por lo atrevido que sos? Atrevido, bueno, digo, la osadía que tenés que nos gusta, ¿o estaba convenido con Tacuara? No, justamente ahí
yo hice la jugada del penal, la verdad que estaba muy convencido porque venía pidiendo hace rato la pelota y bueno, se me dio ahí, hice el penal. Entonces me acerqué despacito a Tacuara porque sabemos lo que Tacuara quiere llegar a los máximos goleadores, ¿verdad?, del fútbol paraguayo. Y bueno, le dije, Tacu, quiero patear, le dije, estoy muy confiado, le dije, no puede dar, le dije. Y bueno, él me miró así con cara de cariñoso, vamos a decirle, porque me veía que yo sentía confianza. Y bueno, y me dijo, dale, pateame. Y después el profe Garnero le dijo, está mi patear, le dijo así, no, él va a patear. Y ahí el profe sintió un poco, se cagó un poco, ¿verdad?, porque yo iba a patear. Y bueno, le dije, profe, no, yo estoy confiado, profe, dámela. Entonces, gracias a Dios pude invocar, la verdad, y ganar ese partido, que era fundamental para nosotros. Es que estabas haciendo un partidazo, imposible Claro. fallar a esa altura del partido por cómo estabas jugando, digo, estaba más allá de estar confiado, te salía toda. Claro, entré muy confiado, además los jugadores que tenemos me hablan y son todos jugadores de selección, ¿verdad?, como Martín Silva, tenemos Canela, Angioni, que Tacuara, que me hablan, y bueno, eso te facilita mucho a poder hacer dentro del campo lo que más sabe hacer. Además, bueno, en ese tenor que decías hace rato y que contabas de cómo te trata él, de que lo consideras como un padre, que él te trata a vos como a un hijo, bueno, también ya es parte de lo que muchas veces el padre va delegando a su hijo, ¿verdad? Esa responsabilidad de la casa, en este caso del fútbol, de patear penales, ¿verdad? De hacerse cargo de la situación. Claro, así mismo como decís, tal cual como decimos, un referente muy grande para nosotros, y lo que él respetamos mucho, admiramos mucho, y que a mí me dé consejo es un privilegio muy grande para mí, porque no cualquiera puede darte consejo, no cualquiera puede quererte así nomás sin conocerte, ¿verdad? Y él me apreció, me agarró, y bueno, estoy eternamente agradecido a él. ¿Y cómo es el trabajo de Daniel, de Garnero, en torno a lo psicológico? ¿Te motiva o es más, digamos, trabaja más a distancia y sabe lo que vos tenés que hacer y respeta eso? ¿Cómo se maneja él? Porque estamos acostumbrados a verla a Garnero, estuvimos acostumbrados a verlo en Olimpia, ¿verdad?, con jugadores ya hechos y con 1, 2, 3 juveniles, ¿verdad?, y en Libertad. También con ustedes, el caso tuyo y otros que están en la plantilla, y ¿cómo se maneja él? ¿Cómo trabaja con ustedes? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo les habla? ¿Cómo es él? No, el profe le habla a todos, al que juega, al que no juega, le habla a todos. A mí, por ejemplo, me quiere mucho, se acerca, me habla, me da consejos, porque cuando yo no jugaba tanto, le preguntaba, profe, ¿por qué quiero estar? Y bueno, él también me aconsejó de no apurarme, porque estoy en una etapa de crecimiento, y bueno, yo eso lo agarré, y bueno, entrené para poder estar, y gracias a Dios pude terminar jugando, ¿verdad? Estoy realmente agradecido a él también por darme esa confianza de jugar una Sudamericana, una Libertadores, porque no cualquier técnico le da confianza a los más jóvenes, ¿verdad? Y bueno, él me dio esa confianza, y gracias a Dios pude responder, ¿verdad? Ahora viene un golpe de mi parte, Julio, que espero que lo tomes bien. Y por Ambaiteina, a ver. Pero es un pedido mío. 2022, sin que Julio Enciso se tira al piso. Sí, creo que eso tengo que mejorar porque me suelo tirar mucho. Y estando de pie, eso es más útil. ¿Qué peor va a hacer en el suelo? Si tenés calidad. Sí. Que se tiren a los buches. Sí. A veces te tiran también, Julio. Sí, me tiran, sí. Mis propios compañeros también me dicen mucho eso, y bueno, eso tengo que tratar de mejorarlo. No, digo que hay algunas veces que te tiran de las patadas que te dan, ¿verdad? Claro, algunas veces me aciertan, en verdad, no es porque quiero tirarme, sino que no puedo seguir más. ¿Después de cuánto estás en Caguazú? Y después mucho, la verdad, porque no solía venir tanto. Ahora estoy compartiendo con mis padres, gracias a Dios pude
fue comprar una casita a mi mamá y mi papá, porque yo vivía en la casa de mi abuelo. Y gracias a Dios ahora podemos disfrutar de nuestra casa, vamos a decirle, y estoy muy feliz de lo que estoy logrando, y agradecerle a Dios primeramente, porque verle a mi mamá feliz es algo que me llena el corazón. ¿En la ciudad misma es? Sí, en la ciudad, al lado de la casa de mi abuelo justamente. Ah, mira un poco. Qué bueno, Julio. ¿Se habrá emocionado tu mamá, no? Claro, justamente lloramos todos porque un sueño, todo pasó muy rápido, porque a los 13 años yo primeramente a los 12 vine en libertad, y mi mamá no me dejó porque yo era hijo único y me iba a extrañar mucho, y bueno, decidí volver. A los 13 años yo hablé con mi mamá, le dije, mamá, déjame ir, le dije, yo quiero cumplir otro sueño yo no quiero verte más trabajar, le dije, quiero comprarnos para mi casita, le dije, yo voy a esforzarme día a día para poder comprar, le dije, y ella me dejó ir, y bueno, ahora se ve el fruto del trabajo que cada día me levantaba para entrenar, y bueno, se me dio esa oportunidad en el club, y eternamente agradecido al club, porque si no era por el club yo no iba a poder comprar una casita en mi mamá. Julio, pero no todos tienen esa determinación a los 12, 13 años, y más con un episodio de una ida y vuelta, ¿verdad? De que te dijeron a vos, che, Julito, vení pues, será que te extrañamos, que sos chico, que no... Y vos tuviste esa determinación otra vez de decirle, yo quiero ir, o sea, yo quiero estar allá y quiero cumplir mi sueño hasta que se cumpla. Claro, justamente en el medio del año yo me sentía triste porque le extrañaba a mi mamá, no era fácil para mí, porque era muy chico todavía de dejar a mi mamá, porque yo soy hijo único, estaba mucho tiempo con mi mamá, eso le extrañaba mucho, y bueno, yo soy un chico que reza mucho, ¿verdad? Y bueno, le rezaba a Dios para que me dé fuerza, porque quería ser jugador profesional, ¿verdad? Quería cumplir mi sueño, jugar en primera, que mucha gente me conozca, y bueno, gracias a Dios pude cumplir, ¿verdad? De jugar en primera. Me emociono mucho porque sé lo que pasé en las pensiones, mis compañeros me ayudaron mucho, no me quiero olvidar de nadie, porque es una emoción muy grande. Ellos también están muy felices por mí, poder llegar en la primera, y bueno, yo trato de siempre, si me queda ayudarle a ellos un poco, si es que me sobra botines, le doy, y yo creo que eso es muy muy importante, no olvidar de quien te ayudó en el momento. ¿Y cómo fue esa vida en las pensiones cuando llegaste, Julito? Y fue muy extraño primeramente porque no le conocía a nadie. Era muy difícil de poder hablarle a cualquiera, porque no sabía que cómo eran, ¿verdad? Después de a poco pude ir hablando. Justamente yo me fui con uno de mis compañeros de Cabo Azul, con él compartía mucho. Después de a poco fui hablando, y ahora somos hermanos casi todos. Nos seguimos hablando, seguimos en contacto siempre. El tema del número de camiseta, ¿tiene relevancia para vos? ¿No tiene? ¿Usaste la 10 en las selecciones menores, por ejemplo? Y nosotros, yo que soy más viejito, por ejemplo, me acuerdo de Saturnino Arrúa, la 10 de la selección paraguaya, Crispín Rafael Versa, Benicio Ferreira, Arecio Colmán con la Liberteño, la camiseta 10. ¿Vos usaste la 10? ¿Tiene significación especial para vos o no tiene? Obviamente que sí tiene. Usar la roja, primeramente me da piel de gallina. Tener la salud de capitán es un orgullo para mí, poder lograr ya que sea sub-20, lograr eso es inexplicable. Y obviamente sí tiene mucha importancia la número 10, porque muchos ídolos nuestros usan, como Salvador Cabaña, el Toro Acuña, como vos mencionaste, Sí. muchos jugadores que portaban ese número, y es mucha responsabilidad. Qué bueno. ¿Y qué consideran hoy en casa para homenajearte? Mi mamá está preparando milanesa está preparando. ¿Por pedido tuyo o porque...?
No, surgió nomás, surgió. Surgió. Está bien. Bueno, Julio, ¿cuándo volvés a la práctica? ¿Cuándo es el regreso? No, nosotros volvemos el 4 de enero. 4 de enero. O sea, hay todavía unos días libres ahí. Ahí también nos días libres, sí. ¿Y qué hace? Ayer le pregunté justamente a Anthony Silva, con quien charlamos. ¿Sos de meterle por lo menos una caminata, un trotecito igual todos los días o directamente relax total? No, soy de entrenar un poco porque no me quiero tampoco soltar del todo, porque tenemos muchas competencias también. Pero bueno, dentro del descanso, que también es importante y es parte del entrenamiento, Claro. es fundamental. Claro, así mismo como decir. Acá me preguntan, yo creo que debe ser alguien de Caguazú, dice, ¿le pueden preguntar a Julio sobre el partido benéfico para la Escuela de Fútbol Carlos Antonio López? Dice. Sí, justamente hice un partido, le pedí a Tacuara que pueda asistir con su presencia. Y sí, estamos yo queriendo ayudar a mi club donde yo nací, vamos a decirle, porque ahí fue donde yo comencé todo. Bueno, quiero ayudarle a la escuela de fútbol también con un poquitito, ¿verdad? No mucho, pero espero que le pueda servir también. Pues, espero que la gente de Cabo sí se pueda sumar esta buena causa, ¿verdad? Para la escuela de fútbol, para los más jóvenes que somos nosotros, ¿verdad? De poder ayudar. ¿Para cuándo sería? El lunes sería. ¿Quién Para fue, Dios mediante pueda salir todo bien. Julito, quién fue el defensor que más te pegó? El defensor que más me quedó. ¿Qué? No sé, yo creo que fue Patini. Patiño fue candidato. Sí. Fede. Julio, una vez mostraste el permiso del menor en un viaje durante la Copa América. Creo que a tu lado estaba Brian Ojeda. ¿Eso era motivo de carga de parte de los compañeros? ¿Te cargaban por eso? Sí, me hinchaban. ¿Cómo va a tener el permiso del menor? Justamente Anthony siempre me hincha eso. Brian también, justamente alzamos esa foto nosotros. No me hincha, hermano, le dije. Sí, me hincha mucho. Pero ahora ya, en enero ya no voy a más llevar. Julio, ¿tu papá cómo se llama? Luis Enciso. Luis. ¿No le podemos Sí. saludar? Él no está justamente ahora. Ah, no está. No está. Ah, bueno, y la mamá, tu mamá en la cocina, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Angelina, está cocinando. Ah, qué linda, exactamente. ¿Y hay invitados o solamente ustedes están? No, ahí con mis primos nomás estamos ahora. Qué bueno. ¿Te gusta otro deporte aparte del fútbol? ¿Mirás algo más, Julio, o solo fútbol? No, ahí fútbol, ping-pong, no me hace juego. ¿Jugás ping-pong? ¿Tenis de No. mesa? Sí. ¿Y qué tal Sí, ahí? juego. Y bien, ahí en la concentración siempre jugamos con Huguito, con Iván Piri, con Bocanera, jugamos siempre ahí. En la selección también con Tony. Tony es el mejor de la selección. Ah, Tony es el mejor en ping-pong. ¿Y en Libertad quién es? Libertad soy yo. Ah, Libertad sos. Muy bien, Julito, muy bien. ¿Boca Negra saca ventaja por su estatura ahí o no? ¿Hace trampa o no? No, agarra toda la cancha, no le puede echar. Bueno, Julito, lo mejor para vos en este 2022, que se llega, felices fiestas de este año que está terminando. Hay muchas esperanzas en vos, ¿verdad? De lo que serías el día de mañana, ya hoy, como te dijo hace rato Nico, te ganaste ya el mote de jugador de selección. Todos pedimos que tengas hasta incluso más minutos, ¿verdad? De forma hasta irrespetuosa si se quiere, porque uno ve en vos cosas que no ven todos, ¿verdad? O sea, tu talento está a la vista, tu capacidad, tu calidad, tu gambeta, y también, como te dijo hace rato Nico, en el buen sentido de la palabra, tu caradurez, ¿verdad? Tu osadía de encarar, de que no te importa nada y de saber para qué estás hecho. Así que bueno, el deseo de que sigas en este camino, Julio, sí, vas a ser un gran ídolo si seguís en este camino de la afición paraguaya a nivel general, porque creo que además tenés un respeto ya ganado, no sos un jugador, voy a decir esto, perdón, no quiero ofender a nadie, no sos un jugador cachillain, no sos un jugador que se toma nomás con cualquiera, sos un jugador respetuoso y dentro de ese respeto tenés este talento gigantesco que ojalá Dios te siga brindando y bendiciendo. Gracias, Julito, un abrazo, viejo. Muchas gracias, Chiqui, muchas gracias a todos ahí,
la verdad estoy muy contento y espero poder seguir trabajando y seguir mejorando para mí y para mi futuro. Muchas gracias. Julio. Y bendiciones a todos. Julio, de buena madera se dice, lo hizo de Caguazú. Sí, así mismo. Chao, Julio, De buena felices manera. fiestas. Chao, igualmente para todos. Bendiciones. Muy Julio amable. Enciso, desde Caguazú. Está a punto de almorzar allí con su familia. Un gran talento, sin duda alguna. Fíjate vos que si yo tuviera que compararle, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, si me preguntaban, ¿con quién le comparar? No se me iba a ocurrir a Alexander Pato. Pero de verdad es por el movimiento, Sí. por la envergadura de su físico, por ese que parece que se va a caer cuando se va corriendo en velocidad y cuando se va haciendo el zigzag, le parece mucho a Pato. Sí. Tiene algo. Yo Sí. buscaría otro. Porque viste que Pato era 9 otra vez. Sí. Si bien encaraba desde atrás y era muy talentoso, él era 9, ¿verdad? De repente se tiraba Sí. atrás o sabría, pero hay que buscarle, ¿verdad? La vuelta, a ver quién puede ser. Pero tiene No, una para mí agilidad, es una capacidad. muy parecido a Alexander Pato. ¿Sí? Sí. Yo le veo a Pato más estático, o sea, era más, tenía sus arranques, Sí. y tenía sus gambetas, ¿verdad? Pero lo veo, digamos, salvando la distancia y no comparándolo uno a otro, porque a Julio obviamente le falta todavía una carrera por delante, que Pato ya la tuvo y bueno, en su momento ya también se apagó un poco. Yo lo veo a él más encarador, ¿verdad? A Julio digo, o sea, otro estilo dentro de ese parecido técnico, digamos, que tiene con Pato, que los Romero le dijeron, mostraron el video. Sí. Yo justo le quería preguntar a Jota cuál es la posición de Enciso, cuál es la posición exacta. Porque uno le tiene como media punta, pero me parece que es un jugador que puede responder en varias posiciones. No sé si da para el famoso enganche que hoy en día casi ya no existe. Sí. Porque creo que él es más productivo cerca del área, de allí Totalmente. en adelante, no tan retrasado. Claro. Cristian, ¿no tenés jugada de Alexander Pato para ver acá? J te va a responder Pero le vamos enseguida a responder a Jota, pero ponemos cuando por llegue. favor, a ver, ¿qué pasa con JJ, Cristian? Cuando llegue ¿No? enseguida. Ah. Eso le pasa porque no atiende su teléfono. Ayer le llamé, le grité de acá, luego cuando nos dimos la vuelta y no me hizo caso. Después le llamé, apenas me subí a mi vehículo, le llamé por teléfono. Pasa no que me mañana atendió. hacemos el programa desde la planta, pero Jota es tan responsable que ya hoy se fue a la planta de Sí. transmisión. Espero que barra por Claro. lo menos ahí el patio para que estemos bien. ¿No? Bueno, claro, pero yo le defiendo a Jota, el mensaje fue mañana. Después nomás hubo un cambio. Sí, pero yo por Es eso más, le llamé. si no fuese por mí, Cierto. vos hubiese estado en la planta y vos también. También. Sí, tenés Claro. razón, tenés razón. Y Gustavo fue Sí, el Gustavo fue irresponsable responsable. acá que nos dijo que era hoy. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos. Dale. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Los jueves y viernes son congelados. Comprando 1 kilo de helado con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, podés llevar otro kilo gratis. Disfruta de esta promo todos los jueves y viernes. Congelados. En París, 4D, Doña Ángela y Häagen-Dazs. Promoción válida desde el 18 de noviembre de 2021 hasta el 25 de febrero de 2022. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo.
También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, 11:56. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que se viene el partido Nelson Aedo Valdés el día sábado en su despedida. Hay informaciones que Alejandro Silva está demandando al Club Olimpia. ¿Se va a Silva o no? Ayer se hablaba de un interés del Peñarol. Yo tenía entendido que... Y de Gastón Olveira también. Tenía entendido que tiene contrato vigente. De hecho, creo que por un año más. Tiene contrato 1 o 2 años más. Claro, incluso. claro. No sé exactamente, preguntémosle a Ariel. Llámale a Víctor Ariel, por favor. Entiendo que también su salida va a generar un oxígeno importante en lo económico. Y no porque sea vendido, sino porque uno supone que es uno de los jugadores mejores pagados del club. De hecho, Olimpia hizo una inversión importante para traerlo de la Major League Soccer. Es una situación complicada. Ahora, desde lo deportivo, teniendo en cuenta este momento de Olimpia y que no puede reforzar, por lo menos hasta ahora, y hasta lo que se sabe, porque no hay información oficial sobre eso, salvo alguna declaración del presidente, yo creo que Olimpia pierde demasiado si Silva se va, independientemente de la situación. Esto de Oscar Vicente Escabone, que pasó en la semana que se explicó que compraba ciertos títulos del fideicomiso y demás, ¿esto es un oxígeno para pagar lo de Derlis González? ¿O no llega a eso? ¿Para poder contratar? Sí. Por eso. Podría ser. Se va a poner gran parte en lo de Derlis para poder contratar, para que no venga la sanción y poder reforzar en enero. Pero si a vos te dicen... ¿Qué hace? ¿Es lo más urgente ese o cumplir con los jugadores que están acá? Es que, Nico... Negociar, diría yo. ¿Sabes qué pasa? A mí no me entra en la cabeza eso de deberle a los jugadores. No. O sea, vos tenés que crear un mecanismo en un club, en una institución, donde los jugadores tienen que estar al día. O sea, por un montón de cosas. Carlos Quise decía, vos no recuerdo, no tenés que darle excusa al jugador de fútbol. Tenés que tenerle ahí, como princesa. Que no le falte nada. Que tenga su corona, que tenga todo. Que tenga la cama más linda. No podés darle excusa para que el jugador no rinda. No podés. Bueno, el problema, creo yo, es que a esta altura pensar en volver, en pasar a cero esa deuda es muy complicado. Claro. Porque evidentemente Olimpia venía endeudándose hace muchísimo tiempo. Venía haciendo la calecita. Pagaba 1, debía 2. Después llegaran 4, de 4 pagaba 3, quedaba 1 y así sucesivamente. Y además, me llama la atención en el caso de Silva, teniendo un contrato vigente, que haga esta intimación. Estamos hablando de un monto importante, de alguien que está en el club, de alguien que está jugando. Aparentemente, Fede, no hay más respuestas. También se entiende. A ver, aparentemente. No salgo en contra del jugador, claro, el jugador tiene que cobrar lo que se le prometió. Si ya no hay respuestas.
Además, a veces se da también lo del plazo. Hay plazos que creo que si pasan, después ya no se puede reclamar y compañía, y ahí ya es muy difícil. No, el jugador tiene que cobrar todo, eso es categórico. Pero a lo que voy es, Olimpia debe replantear muchas cosas. Porque por un lado se debe pagar la deuda de Derlis pensando en reforzar para el año que viene. Pero ¿de qué te sirve pagar eso, reforzar, y los que están siguen ahí con 2, 3 meses de deuda? Es muy difícil. Es que no se deba más. Claro. O sea, no podemos estar viviendo en medio de las deudas con los jugadores. Bajen su presupuesto. Antes de volver a contratar a Alejandro Silva, no sé ni cuánto gana Silva, pero si gana 40.000, y no, adéquense a su presupuesto. Potencien juveniles y traigan 1 o 2 Silva. No sé cuál es el mecanismo, porque yo no tengo la billetera del Olimpia, no sé sus cuentas, no sé nada. Lo que yo quiero pero entender... tienen que adaptarse todos los clubes de nuestro fútbol, no solamente Olimpia, todos. No, todos. Salvo Libertad, que es el que está al día. Creo que Sol está al día. No sé si Nacional está al día o no. Entiendo que sí. Pero después hay una deuda constante con los jugadores que no da para más. O sea, no da para más. Este tipo de situaciones en los clubes a nivel local tiene que ser corregido de forma urgente. Hoy 16 de diciembre, a falta de un mes y medio para el comienzo del torneo, yo creo que el único club que va a hacer inversiones importantes es Libertad, a esta altura. Y no descubro nada. Olimpia, evidentemente, que si consigue... Cerro con la ida de Boselli, capaz Cerro trae... puede ser, pero no creo. 1 o 2 nombres como máximo, pero no sé si de un gran nivel. No, porque bueno, está en la tesitura de... Primero tiene ya un plantel armado y tiene un par de juveniles potenciándolos. El caso de Coyote, el caso de... ¿Cómo es? El Rivas. Chico Rivas. O sea, tiene ahí un par de elementos. Vino Benítez. Tiene ahí un plantel armadito, ¿verdad? Después no sé si Sol por ahí hace alguna contratación saliendo un poco de su presupuesto, ahora que ya va a respirar mejor. Nacional hace años que no hace una contratación rimbombante. Nacional hace años mantiene un plantel. Guaraní yo creo que fue afectado económicamente por no ganar el título. Difícil pensar que Guaraní haga grandes contrataciones. Claro. Y nos quedamos por ahí. Me parece que el único que tiene la billetera es Libertad. Es cierto lo que nos dice Víctor, que nos contó el Búfalo Velar. En Perú no va a comenzar el torneo si hay un club en deuda, dice. No. Y van a comenzar con No los debería, descuentos de deducción de puntos, ¿verdad? Hay que hacerse más fuerte también de parte de la agremiación de jugadores, ¿verdad? Porque la vez pasada, ¿quién era que hablaba del tema de Chile? Es una realidad. Quieras o no, es así en otros países, ¿verdad? Sí. Y acá, si bien el error es dirigencial, tiene que corregirse eso de una vez por todas. Y tiene que para que suceda un cambio grande, tiene que haber un acontecimiento grande. O si no se va a cambiar esta política de que todos los clubes le deban a sus jugadores. Y es una locura. O sea, esto debe terminar ya en nuestro fútbol. Es el principio de todo orden. O sea, ¿cómo vos vas a tener un orden si es que mínimamente no estás al día con tu gente? No existe. O sea, todos queremos nuestra plata. Todos. Así ganes 100.000 guaraníes al mes o ganes 7 millones de dólares al mes, exagerando. Antes de ir con Ariel, yo lo que quiero decir es, a esta altura, no sé si creer en la euforia del presidente de Olimpia. Porque uno sí se deja llevar por él y lo escucha a él y quiere creer que está todo bien, pero esta situación que plantea Ale Silva demuestra que no. ¿Qué es lo que estará pensando Ale? Me quiero poner en sus pantalones un ratito, ¿verdad? Con el riesgo de equivocarme. Bueno, se va a conseguir un dinero por estos descabones que ya se hizo público y bueno, se va a priorizar otras cosas y no lo nuestro. ¿O qué estará pensando Ale? No sé, Nico. Los saludo, Ariel. Ariel, ¿cómo te va? Hola, Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te saludo a todos los compañeros de la audiencia de Unión. Bueno, parecía una semana tranquila en Olimpia, pero ahora con este tema de Ale Silva es como que se incomodó un poco. ¿Qué pasa con Silva, Ariel? Así es. Ahora van a empezar realmente a saltar estos cuestionamientos por parte de los jugadores. Algunos que van a pedir la liberación del pase a raíz de la deuda que tiene el club con ellos. Y el primero en saltar es ya lo de Alejandro Silva, que intima al club, y vamos a ver qué es lo que va a acontecer de ahora en más, porque la mayoría está así.
en esta misma situación de Alejandro Silva. La mayoría, vamos a decir, Chipi, la mayoría de los antiguos. de los que cobran dolarizados. De los que cobran, digo, una mensualidad importante. Sí, exactamente. De los que tienen un salario importante. Pero Ale Silva, ¿cuánto tiene de deuda, por ejemplo? ¿Cuántos meses la deudan? 7 meses. 7 meses. 7 meses. No. ¿Roque está incluido o no? Está Roque, está Alfredo Aguilar. Me dijeron que está lo de Richard Ortiz. ¿Antolín? Y están varios. ¿Antolín no? También. Por cosas como esta yo no puedo entender al hincha de Olimpia que hasta lo insulta en redes sociales a Roque Santa Cruz porque pasaría a jugar en otro equipo. Es que hasta muchas veces está bien visto esto de que si no ganás, no se paga. Increíble. Y no es así, ¿verdad? Yo le quiero ver a ese hincha si es que en su trabajo le dicen lo mismo. No creo que esté muy feliz, ¿verdad? Y yo creo que no tiene nada que ver aquello a Roque no le falta, compañía. ¿Para qué hace eso? No tiene nada. Tiene que cobrar. No, para nada, claro. Es un trabajo. Sí. No, ahora, yo no entiendo cómo Olimpia se permitió este tipo. Yo alguna vez acá, ojalá llegue J en breve, porque no, lo debatíamos el tema de... Yo sostengo, o sea, me parece que el mercado de nuestro fútbol no da para pagar lo que se paga. Así no existe la pandemia. O sea, ya son montos absolutamente absurdos. En una cantidad absurda también. Yo no te digo que vos tengas 1, 2, 3 jugadores que, bueno, tengan un sueldo o un salario estratosférico si se quiere, pero estamos en Paraguay, o sea, estamos en una liga que debería ser una liga vendedora, que debería ser una liga que potencie más juveniles, que tenga por supuesto sus experimentados porque son absolutamente necesarios, pero son montos, me parece que desde el 2009, 2010, 2011 hasta acá se dispararon de una forma. El fútbol no se disparó con sus ingresos como se disparó el salario de los jugadores. Además, donde sabemos... Yo recuerdo, Nico, perdón, el ingreso de la televisión era de 300.000, 400.000 10 años atrás. Y ahora creció 3 veces más. Pero el salario se paga mucho más que 3 veces más. Es imposible. Sí. Le pasa a Cerro, le pasa a Olimpia. El único que banca porque tiene a Cartes es Libertad. Y Cerro Zapata. Porque más allá de las ventas que tuvo Libertad, igual Libertad tiene un movimiento que evidentemente lo tiene gracias a su presidente honorario. Amén del buen manejo de la institución. Pero hay otros clubes que se manejan bien y tampoco da para... Sol también vendió mucho y tampoco puede tirar un cohete en Villaliza. Libertad sí lo puede hacer. Pero, digo, salvando Libertad, si el día de mañana Horacio Cartes deja de... no sé, se enoja con Libertad y no pone, cosa que no va a pasar, ¿verdad? No pone más plata. No va a poder sostener este nivel de inversión, porque no hay el retorno que ni con ventas, ni con sponsor, ni con televisación. Es demasiado lo que se paga. Es demasiado el presupuesto de un club anual. Fíjate, Chivi, que en el 2020, a ver, el hincha Olimpia apunta mucho al 2020, a las grandes compras que hicieron. Derlis González, hoy es un caso que hasta ahora el hincha de Olimpia sufre, o sea, el club en sí. El caso de Adebayor, que es cierto, no se hizo una compra, pero una inversión importante para traerlo hasta aquí. Pero estas grandes compras de la administración Trovato comienzan con Ale Silva. Entré aquí a mirar y en su momento se habló de cerca de $4 millones para volver a traer a un jugador que en ese momento ya tenía 30 años. O sea, no es que traes a alguien para decir lo compro por 4, lo vendo por 6. O sea, traes a alguien que ya sabías en ese momento que no lo ibas a volver a vender por un monto similar. O sea, es un caso que en el momento pasó de largo. En el 2019 nadie dijo nada, Olimpia salió 2 veces campeón, todo era color de rosa, pero esto ya se viene arrastrando desde antes. Creo, si la memoria no me falla, que esa fue la primera compra importante, ya con un título o con 2 títulos ganados. Habían ido al aerropuerto, me parece, a recibirlo, se hizo hasta una campaña de socios y compañía, $1 por socio, sí.
Sí. Porque allí surgió esa famosa frase, ale de los socios. Sí, ale de los Pero socios. 4 millones de dólares por un jugador de 30 años, ¿dónde lo vendés después? Y quizás en su momento fue una apuesta deportiva, ¿verdad? Pero Sí. Yo insisto, o sea, me parece que la cantidad que se paga y la cantidad a los que se paga en los mismos planteles de nuestro fútbol hoy sí es real. O sea, el fútbol no genera eso acá en Paraguay. Está a la porque si no los clubes estarían al día. Está a la vista que no es así. Está a la vista que realmente los clubes no dan abasto. Está a la vista eso, o sea, me parece que los clubes no dan. Ahí llegó JJ, que volvió de la planta. Pasa que no es que hay irresponsabilidad de J. Mañana vamos a hacer el programa de la planta. Él se va a mirar cómo estaba todo. Claro, hola, Jota. El adelantado, Jota. Hola, Chipi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo paseíto te pegaste, Jota. Espectacular, lindo. Disfruté del tráfico. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no le atendiste el teléfono a Nico? No, mira, tú llamas, yo te llamé a los 2 minutos. A los 2 minutos, después ya la tarde cuando estaba ya con Ah, el vos médico. no atendiste. Él no me atendió. Yo Ah, estaba en una llamé llamada. primero. Yo estaba en una llamada cuando me subí al auto, corté y le llamé. Igual yo te digo, Jota, que ellos... El mensaje fue mal entregado. Sí, Yo sí. corregí menos mal. Es cierto. No, pero por eso yo puse el mensaje en nuestro grupo. Pero igual, Jota no lee, pues. igual Nico puso el mensaje. Mira, yo le voy a mostrar a los compañeros para que yo creo que a todos les pasa. Mira, Nico, Sí, por sí, favor. a todos. ¿Cuántos mensajes? Sí, No, yo no es conozco. imposible. ¿Cuántos mensajes dice? Sí, no, esa ahí me gusta. 1300. No, es imposible. Ese es para un asado de fin de año. 1373, uno dice jueves, no, sí, dale jueves, ya Sí. está. No, yo el jueves tengo esto, el martes. ¿Qué bueno, se miércoles. compra? ¿Cómo lo Vos tenés que dividimos? estar leyendo No, toda la no es discusión posible. esa. Yo a veces voy así de directo al final. Yo también. Me perdés a veces. Las cosas importantes en grupo que sabes que hay algo que puede surgir, revisás de repente. No, pero yo le voy a decir una cosa a usted, principalmente a Jota, ¿verdad? Con todo respeto, Jota. Sí, señor. Usted tiene que saber discernir quién es que te llama. Yo cuando le llamé a ustedes por un Grorey, jamás. No me gusta luego hablar mucho por teléfono. Y si hablo un minuto ya estamos hoy. Entonces tiene que saber quién le llama y para qué. Pero te devolvió la llamada. Nico, yo estaba en una llamada, mira, tu llamada Y yo fue... también. Tu llamada fue 13:32 y mi Ahí llamada lo fue viste. 13:37. 5 minutos pues. Bueno, Fernando Varedes es el representante y abogado deportivo que lleva el caso de Ale Silva. Fue el mismo que en su momento representó a Jorge Sampaoli cuando era técnico del Sevilla. Esto me dice Víctor Sostoa. Es él quien está llevando el caso de esta intimación que salió en las últimas horas. bueno. Ariel, Sí. ¿qué más? Sí. Y esto se da, toda esta situación se da a partir de la propuesta que ha hecho el presidente por la comisión directiva en la reducción de salarios. Obviamente no aceptaron y por eso es que se da esta situación. De Alejandro Silva, te decía anteriormente, vamos a ver cómo va a continuar lo de Alfredo Aguilar. Los jugadores específicamente de Regis Márquez, ¿verdad? Está Néstor Camacho. Hay que ver la situación de Richard Ortiz. Así que va a ser una semana bastante dura para la Olimpia. Y los próximos días ni hablar. Ariel, mensaje de Regis Márquez en privado aquí a Víctor Sotoa, nuestro productor. Compañero, todos los jugadores que yo represento, Camacho, Mendieta, Pollo, Recalde, Aguilar, están con deuda. Cada jugador tiene su necesidad, su manera de negociar y no aceptaron descuento. Los Por que eso te representa él son Camacho, Mendieta, Pollo, Recalde y Aguilar. Ale Silva no es suyo, ¿sí? No. Es el que dijo... Claro, Fede. pero él es su representante legal, dijiste, Fede. O representante de... Su representante las me dos dice que cosas. sí. Ok. Y ahora se suman los de Regis. Camacho, Mendieta, Pollo Recalde, Alfredo Aguilar, los 5. Para reforzar nomás, antes de Jota, para reforzar nomás lo que estabas diciendo, Chipi, acá yo guardé esto para eso, el premio metálico a Cerro Porteño, 270 millones de guaraníes. ¿Cuánto es para salvar la situación de un club? ¿Cuántos días? No, nada. ¿Cuántos meses? 270 Una millones. semana. Acá está, 270 millones de guaraníes, el premio, el cheque que recibió Cerro ni por una el semana. campeonato. No, y es $5.000, 6 por 5, de $50.000. 50, no, ni una semana. Por eso, el sueldo de un jugador, el mes de un jugador, ¿verdad?
Sí, pero ese es uno de los tantos ingresos que te genera el jugador, porque si no tenés No, ese ya jugador sé. no llegas a ese cheque, no vendes no, la no, yo no publicidad. estoy en No, yo lo que contra. estaba diciendo nomás, Jota, para debatir contigo, justamente lo dije al aire recién, es, yo sostengo que la cantidad que se paga en la cantidad de jugadores a los que se paga en un solo club, evidentemente está a la vista, Pero en Cerro, en Olimpia, sacando Libertad, que tiene un motivo Otra billetera. extraordinario. Yo, eso No vamos sé. a discutir, ya lo discutimos, Chipi, Y sí, Jota, porque pero esa y- plata entra. Pero Jota, pero podemos discutir lo que quiera, Esa plata 2 años entra. también, pero Esa plata entra. no, el resultado es otro, Jota. Bueno, el resultado es otro, pero esa plata entra. Porque nosotros decimos, no se va la gente a la cancha, no tenemos grandes mentiras. Jota, ¿por qué entra? A ver, demostrame Porque que entra. Porque- Demostrame que entra. En ¿Cuán- Olimpia, por ejemplo. Vamos a una buena temporada de Olimpia. Dame los 2 campeonatos. Sí, ¿de cuál? El 2018, 19. Sí, ¿Qué entró? A ver, ¿qué entró? te entró el 1.400.000 de la televisión. Sí, después. Te entraron las recaudaciones, no sé cuánto habrá alcanzado. Creo que era menos en aquel momento el monto de la televisión, porque ese monto... Bueno, ponele que sea ahora, el mismo de ahora. 1.400.000. 1.100.000 más creo que era, hasta en ese momento. Vos tenés las recaudaciones, tenés los sponsors, ¿verdad? Que tampoco es que... No, viste, que tampoco... ¿Se paga claro demasiado? que es. Claro que sí, ¿cómo que no? Y Jota, se paga una buena plata, pero no se paga demasiado. Bueno, se paga, Se paga. sí. ¿Y alguna que otra venta? Y la Copa Libertadores, eso de paseo. No, En Jota, Copa, pero vos ellos tenés en Copa, otra vez pero- ahí eso, los gastos, eso es Pero deducido eso, gasto. ellos no viven como nosotros mes al mes, es proyección. Una vez el Inge Buma nos envió cuánto entró en Libertad en los últimos 20 años en Copa Libertadores, en Copa y compañía, en venta de jugadores. ¿Te acuerdas de la Sí, cantidad sí, de me números? acuerdo. Bueno, y te entra en el año, el otro día hicimos con Guaraní jugando semifinal de Copa, en esto desde que se le vendió a Conejo, Fernández y un montón de jugadores que vienen detrás, más las copas que jugó, tenía como 30, 40 millones de dólares el ingreso. Ya que En hablaron de 4 o 5 sponsor, años. perdón Jota, ya que hablaron de sponsor, fíjense que Olimpia hizo un convenio, supongo, no sé si lo hizo público, con la telefonía celular para que su nombre lleve el estadio. Supongo que eso implica un ingreso demasiado importante para ponerle Totalmente. esas 4 letras al Por eso, nombre del Chipi, estadio. nosotros nos encerramos. Está bien, pero a lo que voy es, ¿cuál es el ingreso que recibe Olimpia Por o cuál es el eso, ingreso que pero ahí recibió en su está. momento? Pero para ser contundentes de que no alcanza la plata, Jota, pero hay números que no sabemos. 7 meses le vienen así los Bueno, pero es por mal manejo, Chipi, no es porque no entra la plata. Pero no puede, espera, pero no puede ser que Olimpia tenga mal manejo, que Cerro tenga mal manejo, Sí. que todos tengan malos Sí, manejos. Sí, Bueno. sí es. Malos Es porque- manejos porque creo que están pagando más de lo que se puede Claro, pagar. porque proyectan mal, porque la plata entra, por eso Bueno, Jota, proyectan yo no pagar soy, eso. espera, yo no soy economista, yo no sé si proyectan bien o yo mal. tampoco. Yo voy a la realidad nomás de que Bueno, todos ¿quién- los clubes están con decime, deuda. ¿Quién de los que son dirigentes de esos equipos grandes son unos nenes de pecho en números? O sea, ¿por qué proyectan pagar eso y después se encuentran a fin de mes, a la pucha, estoy gastando más de lo que tengo? No, es porque su proyección es en números reales, que los números reales no entran. O sea, llevan los dirigentes. O hacen malos negocios o llevan lo que... Vamos a hacer un juego, ¿verdad? Para el hincha principalmente, que después va por amor a la camiseta, Pero que se si quede él el va, que quiera. pero Jota, si él va a llevar nomás luego esa plata, no va Vamos a hacer un juego. no va a invertir en Yo te propongo otra Para parte de la quedarse con película. deuda. El jugador de fútbol es contratado para jugar fútbol, para rendir deportivamente. Lo deportivo te genera ingresos sí. económicos en publicidad de acuerdo a tu rendimiento. Sí. Olimpia es un equipo que amerita tener el plantel que tiene. No puede jugar con un plantel de jugadores de $5,000 por amor a la camiseta, porque si no, no va a vender, no se va a ir la gente a la cancha, no va a ganar nada y va a dejar de existir o de ser lo que es. Olimpia te presiona la historia de su gente, ¿verdad? Entonces vos tenés que tener ese nivel. Bueno, al jugador de fútbol no se le paga, se tiene que quedar por amor a la camiseta. Jugador de fútbol se le contrata para jugar, juega y sale campeón. De hecho, este grupo de jugadores que está con problema tiene 7 títulos en los últimos 5 años, 4 Sí. años. Muchísimo eso La que televisión no le pagó más a Olimpia por eso. vos a los jugadores, la televisión le paga más a Olimpia y a Cerro por eso, no se ve nomás. O sea, Por todos su calculamos contrato, el por su 1.100.000. contrato en la camiseta. No, por todo. Claro. Después se le ven donde, vendeme acá, vendeme, pone tu nombre allá, poneme en el colectivo esto, pero se le da más. Le dibujan. Para que el resto no se enoje. Porque Antes- si no, ¿por qué a antes- ellos le vas a dar más? Y Antes era 5.
Bueno, y Olimpia y Cerro dicen, ¿por qué a Guaireña le va a ser igual a mí de lo que yo de mi importancia en APF? Entonces se dibuja una igualdad para todo, pero hay otros apoyos que entran. Esos números no pero tenemos. ese nombre que lleva la marca, ¿será que tiene un extra importante? Antes era 5. Bueno, pero eso se dijo, Jota, para que sigan nomás. Eso se dijo en la última reunión que yo asistí del comité ejecutivo todavía, ¿verdad? Y no en ese ejemplo que vos diste, sino el aficionado al fútbol ve más partido de Cerro o de Guaireña. Y entonces te dice de Cerro, por supuesto. Entonces esa era eso se sabe, el gancho. Pero ahí se va a otro lado. Yo lo que quiero ir es, los clubes te meten en la presión al hincha, porque son equipos grandes que se cambian de entrenadores, se cambian presidentes, se eligen presidentes, se cambian de jugadores de acuerdo a lo que pide el hincha. La hinchada te obliga a traer un Roque Santa Cruz y no un, qué sé yo, hoy pensá en quién está funcionando bien. Alex Garcete, no va a venir Alex Garcete a Olimpia. Vos tenés que traer Roque Santa Cruz, tenés que traer Tony Sanabria cuando viene, tenés que traer. Eso es lo que va a traer, no va a traer Alex Garcete, Alex Arce, perdón, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces el club te obliga a eso, vos tenés que estar a la altura para poder producir. Si vos haces la presión que se le tira al jugador de tener que ganar menos porque acá no alcanza la plata, pues si el jugador lo que tiene que hacer es rendir, rinde porque sale campeón, se le contrata y acepta ese contrato, porque si no, en Brasil le iban a ofrecer el contrato y se iba a ir a Brasil o se iba a ir a México. Pero ¿sabes a lo que voy? Flamengo hoy no tiene deudas. Claro, pero por eso. No, pero a lo que voy, usando tu explicación. Llegar al administrativo, porque si no se va a otro lado que él no es. No quiero ir a ningún otro lado. O sea, sobre lo que vos estás diciendo, o sea, tiene las mismas obligaciones. Sí. No tiene deuda. Sí. Boca tiene superávit. Sí. Real Madrid tiene superávit. Sí. O sea, todos los clubes grandes que también están obligados en sus países o en sus ligas, como Olimpia, a tener buenos jugadores y a contratan e invierten dentro de un esquema que está ordenado y que sirve. Vamos al mismo punto. Lamentablemente no tenemos sus números. Porque allá manejan bien. Vamos al punto que es al que quiero llegar para que se entienda. Diferencia de mercado, no me vas a entender si no si no llego a ese ejemplo. Te escucho. El ejemplo, ¿sabes cuál es? Dejar de decirle al jugador que juegue por amor a la camiseta y bajarle el sueldo. ¿Por qué? Vamos a poner a la persona que es dirigente. La persona que es dirigente tiene una empresa. Sí. Bueno, la persona que es dirigente, primero, ¿por qué no le decimos al dirigente que pierda la institución? Tenés 11 jugadores, vendés los 11 jugadores a $500,000. Ahí ya tenés $5,500,000. No, pero ¿cómo vas a vender cómo vas a vender Quintana o Cardoso en $500,000? Pierde el club. Ah, que pierda el club. ¿Por qué tiene que perder el jugador? Vos estás mal administrando, soluciona vos con tu pérdida. Bueno, si es que no querés que pierda el club, bueno, vendés vos tu gaseosa o vendés vos tu diario al costo. Vender el diario y que no entre a tu empresa, y esa plata que vos vendiste, los $5 millones en un mes de tu diario, no pague a tu empleado de tu empresa, pagar la plata del club. Ah, no, pues yo no puedo perder mi empresa. ¿Quién pierde? El jugador. Siempre se le tira el jugador. ¿Por qué no pierden los otros? ¿Por qué no remata a sus jugadores Olimpia para pagar la deuda? Olimpia tiene ahí para rematar jugadores, pero no, va a perder, no puede vender Cardoso. Que se le deje de pagar al jugador. Claro, pero yo te pongo nomás ese punto. Al contrario, me estoy plagueando porque se le debe siempre al jugador en nuestro fútbol. Por eso digo, al hincha, una vez que vos te pones... Sí, nomás lo que... Perdón, Jota, pero para no quedar como que... Entre paréntesis, lo que digo, Jota, con respecto al salario que se paga a los jugadores, creo que para nuestro mercado es mucho. En la cantidad en la que se paga, a la cantidad de los jugadores que se paga. Pero eso propuso el dirigente, no el ya jugador. Ya sé, Jota, es que yo estoy atacando al dirigente. Totalmente, y eso es lo que yo voy al hincha. Que el hincha hoy está en contra hincha, de... qué sé yo, vos mirás y todos los comentarios son que se quede el que se quiera quedar. No, y bueno. Entonces, el jugador tiene una oferta acá, otra oferta acá. De hecho, Ale Silva viene porque le mejoraron otra oferta. Ale Silva no le faltaba club para venir de Canadá. Sí. Richard Ortiz viene porque le mejoraron la oferta. Fulanito viene por... Entonces, siempre ¿a dónde se apela? A que la deuda se paga todo lo demás, pero se le debe al jugador. El técnico de Olimpia hoy regaló, si no me equivoco el monto, era $300,000 y algo que se le debía. Él donó al club. Sí. Entonces siempre se apela a eso, a que vos sabés que a la larga no vas a pagar tu cuenta, esto le debe y esto te tienen que demandar, y a la larga con alguno vas a negociar. Entonces viene un presidente que terminó haciendo grandes negociaciones, evitó unas cuantas deudas, y ese es el crack. Y que juntó un palo, dos palos verdes en deudas,
¿Y quiénes perdieron esos 2 millones de dólares? Los jugadores. Totalmente, debe acabar en nuestro fútbol esta práctica. En todo caso, a eso nomás voy, Jota, que sea sincero en los clubes y que a los jugadores antes de un contrato se planifique bien, sin ningún tipo de pérdida, y se les diga, no te puedo pagar 60.000, te puedo pagar 30.000 antes del contrato, o sea, no en medio del contrato. Hoy no, lo que traiga ahora que traiga menos, pero ¿por qué le vas a bajar? A ver, Jota, hoy Silva está en su derecho de demandar. Yo soy Ale Silva, me quiere Peñarol, seguramente en México consigo, en China consigo. Jota, indiscutible, yo no estoy discutiendo porque eso. Yo hoy que me voy campeón, alcé 2 títulos, tenía luego 5, tengo 7 títulos, soy el jugador con más pase en el año, el más definitorio de todo el campeonato. Era el refuerzo, me tiraban todo encima, igual el tipo rindió y él tiene que bajar su... Si no, yo estoy de acuerdo contigo y con Silva, no. Ahora, tu tía. Yo quiero tener la lectura. Se cumple el contrato y punto, salvo que sea una cuestión, qué sé yo, de mutuo acuerdo y bueno, pero no, está por eso digo, está en su derecho. Creo que la planificación de los clubes, J, debe ser más seria para no seguir debiendo esta cantidad a los jugadores. No pueden jugar tener 7 meses de deuda, ni 2, porque acá ya se toma como una cuestión común que se le debe 2 meses y están al día. No está reglamentaria, meses abajo. Por eso yo quiero tener esa lectura con lo de Silva, que él tiene propuestas ahora, se van a pelear por él. Pero te va a él te debe, bueno, si vos decís, bueno, me quedo en Olimpia, voy a ganar menos y dentro de, no me van a pagar esta plata, entonces cuando me vaya voy a meter una demanda, dentro de 3 o 4 años voy a ser malo de la película, voy a negociar la demanda, que me debían 500 millones, me van a terminar pagando 300, voy a aceptar porque ya estoy retirado y tengo que agarrar lo que hay. Entonces vos hoy decís, yo pido mi pase, me están debiendo, por ley yo me voy, toco el timbre APF, entro, pido mi pase, me están debiendo más de 2 meses, quedo libre. Al quedar libre, esa demanda voy a cobrar el día que me retire, los 200, 300, lo que me quieran pagar. Claro. Y hoy el pase es mío y puedo ir a negociar lo que hoy Olimpia está haciendo, negociando mi pase. Pero Jota, yo estoy de acuerdo ahí contigo, pero mañana, no en este caso de estos jugadores de Olimpia, ¿vos no estarías de acuerdo con que cada club tenga su techo económico de salario? No. Entonces que venga acá Maduro a ser presidente yo no estoy de acuerdo con ese tipo de política. No, eso no. No, pero $80,000 mensuales no se puede pagar. ¿Por qué no se va a poder si otro equipo pagan? ¿Por qué proyectaron eso? No, espera, Jota, yo no estoy de acuerdo con el límite o lo que fuese, si es que se genera, pero evidentemente no se genera. O sea, vos, ¿por qué tan seguro me decís sí se genera? ¿Sabe por qué? No Chipi, se genera. ¿Sabe por qué, Chipi? Porque todos los clubes están con deuda. Pasa hoy con el presidente de Olimpia, como dijo Nico, su efusividad de hoy, o que termina de utilizarse, es la misma que tuvo otro vato en el inicio. Vamos a tener Olimpia genera, Olimpia vende, Olimpia esto, Olimpia... Ellos proyectaron en lo que genera Olimpia y no genera. Y a eso hoy, entonces, Jota, ¿en qué hoy que hay déficit? No, la plata no alcanza, el ingreso, no entramos en la Copa. No, vos no proyectaste los $80,000 mensuales para tu plantel en base a lo que se ganaba por el fútbol. Vos proyectaste en base a lo que mueve tu masa Olimpia. Y trabajaron mal en mover su masa Olimpia. Pero Jota, es mala predicción. Bueno, pero de generar. Yo le sumo nomás eso que vos estás diciendo, que así sin pandemia y con un cálculo incluso bastante mesurado, no se puede pagar lo que se paga hoy en nuestro fútbol, en un plantel a 10, 12 jugadores. Porque no generan. ¡Claro! Pero se puede generar. Los otros países te muestran que se pueden generar. Bueno, pero es otro mercado. Acá no nos vamos ni a la cancha, o sea, no. Bueno, y eso pasa en México. Está bien, pero en hoy México se van a la cancha sin saber quién juega. Hoy la realidad es esa. Ahora, que vos el día de mañana generes, bueno, y el día de mañana vas a contratar y vas a tener 10 jugadores de $80,000. Hoy es su realidad porque hicieron mal su proyección en base a lo que ellos iban a generar en marketing o en otras cosas. ¿Hace cuántos años que Olimpia dice, vamos a llamarle al socio? ¿Cuándo Olimpia tuvo 30,000 socios? Esto no es una cuestión de 2, 3 años. O sea, esto es una cuestión desde que se fue bien a la... ¿cómo es que se dice? A la B, todo fue 2009, 2010. Con los apagues y con los recanantes. Yo no vi ningún presidente que salió de un club y cerró su empresa porque está en quiebra. Ninguno. Entonces se llevan la plata de los presidentes. No sé si se llevan o hacen una mala proyección con una institución y después no les sale y no tienen el costo. Guaraní está es preso de Juan Alberto Acosta. Bueno,
¿Y cuánto vendió Guaraní? Hace el cálculo. Por eso nosotros hablamos sobre números que son 3, 4 numeritos nomás. Después está, Sol de América va a cobrar 300, 400 mil dólares de Cecilio Domínguez. Hay mucha plata que entra por mucha plata que se da vuelta de otros. Sí, no mucha es... plata que sale también fuera de los jugadores. ¿Qué? Vos tenés la institución, el club, tu empleado, qué sé yo. Pero como cosas. toda empresa, Chipi, cuando más vendés, más tenés, más gastás. Pero eso es proyección y vos sobre tu ganancia vas levantando tu costo para seguir ganando más justamente. Olimpia se proyectó en algo que no generó, que es el movimiento detrás de la cancha, la gente. No es que solamente no es que la gente no dio de su parte, no se le dio. ¿Qué más se le dio? La venta de merchandising, la venta de no sé qué cosa que se iba, un montón de cosas que hace cuánto que Olimpia necesita, esos sus 10.000, 20.000, 30.000 socios cuando tiene 1 o 2 meses, no sostiene 2 años. Y su proyección es tener 20.000 socios al día durante los contratos que firma 4 años, no 2, 3 meses. Que es la posibilidad del hincha nomás. Pero ¿y qué más le das al hincha? Para que pague su cuota todos los días. Mora el club nomás, a poner al club algunos nomás pagan, después la mayoría tiene su gasto y donde recorta y acá donde no me voy a ir. Hay otro caso también que se da mucho en Olimpia. Estoy leyendo que aquí Regis Márquez declara que la deuda con Pollo Recalde es de $1 millón, casi igual que Silva, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Los clubes de afuera acercan ofertas para el jugador. Leí que ayer, por ejemplo, publicaban algunos colegas que Vasco da Gama hizo una oferta por el Pollo. Él se quiere ir, claro, pero el club no lo quiere dejar. Porque no se paga la deuda. Ahí está. Entonces ahí vamos al famoso problema de, tenés una deuda, el jugador se quiere ir, negociás, no te conviene y lo tenés ahí. ¿Quién pierde? El jugador. El jugador. Claro. El jugador tiene que rescindir ese $1 millón. Claro, por eso. Para salvarle al club. Y en el caso del Pollo, de lo que recuerdo así rápidamente, recibió una oferta de U de Chile en su momento, sí, de Qatar o Arabia, que también hablaban de un buen dinero. Él se quería ir, evidentemente que él se quiere ir por una cuestión económica, porque se da cuenta que si sigue en Olimpia no va a cobrar nunca, pero al club no le conviene y lo tiene ahí. Ahí y es donde yo te digo, jugador. ahí es donde yo te digo, la presión que se le tira al jugador. El jugador tiene que dejar de recibir 7, 8 meses o un año o $1 millón por amor a la camiseta, pero ¿por qué el dirigente no le hace perder al club? Que le venda barato para salvar el costo. Claro. No. El 780 dice algo interesante. Miren qué pasó con Ale de los socios. Dice, fue una apuesta aparte deportiva de una comercial 2019 Olimpia con esa campaña. Pasó de 4.000 socios a 20.000 que se mantuvo sobre 10.000. Si sacas número y estrategia de marketing, sube también el caché de publicidad. No es mala idea por cómo venía la mano. Derby de Bayor entraron con el mismo plan en enero del 2020. Marzo del 2020 COVID. Superávit no es lo mismo que tener pasivo, que no tener pasivo. Real Madrid tiene un super pasivo. Cierto, ahí está. Pero eso había que reinventarse a esa proyección que hicieron. O sea, ellos proyectaron en la gente, no en lo deportivo. Más de eso, Olimpia tenía que ganar 3 Copas Libertadores seguidas para juntar 20 palos al año. Eso también es demasiado iluso. Claro que todos tenemos la ilusión cuando arranca el año de que un paraguayo gane la copa, pero la realidad no te muestra que vos vas a ganar 3 copas seguidas. Se tuvo mucha fe en la cuestión de marketing y de recaudación, cuando creo que el mercado te demuestra que no da mucho para eso. El presidente Guaireña nos dijo, los $2 millones que nos da la APF no nos alcanza, dice 1,1 millones nomás. O sea, de que hay ayuda, la plata llega, o sea, entran en otros conceptos. De se te da la cancha, se te arregla esto, hay una plata así, ahora vino lo de la Comebol, se reparte. Por eso cuando se va hacia APF yo no estoy de acuerdo. Hacia APF el mayor problema de APF es el tema control y no querer cortar cabeza de las malas mañas de antes. ¿Verdad? Que hoy ya cambió todo y hoy se sigue con esa mala costumbre. ¿Verdad? Pero no en el reparto de la plata, cada vez hay más plata. Después, Olimpia siempre te saca chapa por todo lo que mueve, por eso Olimpia, por su gente, por sus dirigentes no explotaron eso. Si vos mirás qué es lo que realmente te aportó la gente en dinero. ¿Dónde está ese cálculo? Ariel. Pero no es socio, es en la otra Ariel, venta. ¿cuántos socios al día tiene Olimpia hoy? Ahí se fue a comer, Ariel. Sí. En la proyección de Olimpia 2020 se proyectó una buena campaña en la Libertadores, lo que generaría además de premios Conmebol mucha recaudación en los partidos de local.
Ahí sumarle que se vendieron todas las butacas de preferencia, palcos, VIP, etcétera. Esta proyección de ingresos de un monto elevado bajó a cero. Esto te demuestra completamente la proyección. Me imagino que en Cerro pasó lo mismo, dice también nuestro WhatsAppero 298. Están participando los muchachos. Para que eso pase, Nico, que es una buena idea, vos tenés que tener un Mauro Boselli, tenés que tener una figura. Entonces esa figura te cuesta plata, o sea, vos son las grandes empresas, ¿verdad? Vos para ganar más plata tenés que tener cosas caras, o sea, jugadores caros. Lastimosamente no vas a armar todo lo que armás y vender la butaca y todo eso y vos no tenés figura en tu plan, y las figuras cuestan plata, por eso el dirigente propone. Eso es indiscutible, Cota. Creo nomás que se exagera. Hoy muchos van a salir de Olimpia marcadísimos por la gente. Muchos van a salir marcadísimos por la gente. Camacho no puede ganar lo que gana. ¿Qué no? Camacho te salió campeón en todos los torneos que jugó con Olimpia. La Copa no ganamos, ninguno de los paraguayos no llegamos, estamos lejos hoy. Hasta el 2012, 2010 estábamos más cerca, 2013 que tuvo Olimpia. Después de eso me parece que la brecha con el resto de América fue muy... Hoy los brasileños meten 20 equipos. ¿Cuántos equipos meten internacionalmente? Y 12 más o menos, 12, 14. Ariel, ¿qué más de Olimpia, Ariel? Decía la cantidad de socios. Para la asamblea, poco más de 4.000 socios estuvieron habilitados. ¿Entre ellos los vitalicios o no? Sí, completo. Por eso yo creo, como mucho, 3.000. Bueno, está bien. Veremos qué pasa en Olimpia, Ariel. Sí. No está fácil. Yo creo que vamos a tener muchísimas novedades de ahora, además con esta situación económica y el replanteo que va a tener que hacer la comisión directiva, que de hecho ya me dijeron que ya le han propuesto a los jugadores la rebaja, porque siempre habló la comisión directiva de reducir el presupuesto para el año que viene, y eso obviamente incluía en una reducción de salarios para los jugadores que no aceptaron. Ariel, sí. ¿Le faltaba luego a la radio un periodista de judiciales? Parece que vamos a tener que meternos de lleno ahí, Nico. Sí. Bueno, Ariel, abrazo, viejo. Dale, señor. Se hasta la próxima. Mira, si uno tenía esta jerarquía de jugadores, si Olimpia iba a poder ganar las 2 copas que ganó. Las 2 copas últimas que ganó en un año donde Olimpia nunca peleó el campeonato. Por eso ese es un debate cuando te dicen por qué Cerro terminó siendo el mejor del año. Si Olimpia ganó más copas, Olimpia fue el que sacó más chapas y ganó más copas, el más copero Olimpia, y eso historia te dice eso. Pero el que anduvo mejor en el año fue Cerro, y si salía campeón Guaraní, el que anduvo mejor en el año iba a ser Guaraní, porque los dos pelearon el campeonato todo el año. Olimpia salió segundo de la apertura, pero Olimpia no peleó la apertura. Olimpia ya eliminado empezó a ganar en las últimas fechas de la apertura. Olimpia en ningún momento estuvo en la punta de la apertura. Bueno, y el clausura tampoco, estaba octavo, noveno, décimo, después tuvo sexto, séptimo, no sé cuándo. Ni hablar, estuvo colero mucho tiempo. Entonces no fue el mejor del año, ese es el contexto de la evaluación del mejor del año. Ahora, ¿quién te levantó las copas? ¿Quién te ganó el clásico? Olimpia. Fue el más campeón, pero no fue el mejor. Claro. Yo lo definiría así. El supercampeón, pero el mejor del año, pero... entonces... No, yo creo que los 2 campeones del año son Libertad y Cerro. Totalmente. O sea, esos son los torneos que lo de Olimpia y la Copa Paraguay es una copa que suma la vitrina, que decíamos, de hecho el coleccionista de copas y demás, pero digamos en la importancia, tanto la Supercopa como la Copa Paraguay no son más que el clausura y la apertura. Por eso yo creo que yo creo que el olimpista en el folclore, tira que en un año de porquería te gané 2 copas más o menos, y que tiene razón. Sí. Pero digamos, en la importancia del campeonato, creo que no está ni en discusión del más fanático olimpista, que la apertura y la clausura son los que... Totalmente. Los importantes, los que cuentan, digamos. En una encuesta yo creo que fácilmente uno votaría por el mejor equipo del fútbol paraguayo del año, Cerro o Libertad. Sí. Yo no lo votaría Olimpia. Y por eso te digo, para mí Olimpia no fue el mejor equipo del año. Para el mejor equipo del año, porque claro, mucha gente se queda, ¿cómo va a ser el mejor equipo del año si te ganó 2 copas y te ganó a vos? No, pero es lo que dice Chipi. La última copa o un partido no puede compararse con todo.
127 dice, en este caso Olimpia tiene que aprovechar para sacar los jugadores con los que tiene deuda muy grande. Si los quiere libertad, se negocia su salida, como en aquel momento Brunote intentó con Roque, dice. El 459 dice, Julio Enciso es un segunda punta, dice. Ahí tiene características importantes, gambeta vertical, pase final, finalización. En 4-4-2, puede jugar como extremo izquierdo para que ingrese en diagonales por dentro. No tiene técnica para jugar como enganche, dice igualmente. Y no, Chipi dice, no da para pagar lo que se paga. Hay que abogar por cambiar los modelos de gestión, dice igualmente. El 459. El 771 dice, Ale Silva, cuando estaba bien Olimpia y no le debía, bajó muchísimo su rendimiento. Hubo un tiempo que estuvo bien y le trataron como princesa, igual no rindió. Ale Silva es un mal agradecido, irrespetuoso y mercenario. Garnero dijo que no se le pagó el título del 2018. ¿Viste lo que generan la gente, este tipo de cosas? Hola, buenas tardes, dice, para JJ que lea sobre la actualidad de Leipzig de Alemania, dice. No tiene jugadores de renombre y compite a gran nivel en Alemania y en la Champions. El caso Independiente del Valle, ¿verdad? Pero no hace falta jugadores de renombre para hacer ingresar dinero al club. Sí. Basta con lo primordial que es competir en lo deportivo, dice también Olimpia el 360. Se jacta de tener buenas inferiores. Dicen de hecho la mejor cantera del país, que dice lo mismo Cerro, dice lo mismo Libertad, dice... Y tiene la mejor formación, pero de ahí a que den el paso. Y dale nada... Campeón en la Sub-19 es Guaraní, el que está cerca de la primera. Olimpia saca mucha ventaja en su 14, su 15 y en las otras categorías, pero en la Sub-19 salió campeón Guaraní, que es el que está cerca de primera. El 055 dice, yo creo que el club modelo es mi club Soldamérica, porque ellos atraen socios a su complejo deportivo con piscina y tenis, básquet, etcétera. Por eso tiene 15.000 socios al día. Club modelo es Soldamérica, dice también. Cierto. Repite, el 298 dice, y se trajo a De Bayor, Derli, Ale, etcétera, y la pandemia mató esa proyección, lastimosamente, y se arrastra esa proyección hasta la fecha, dice igualmente. El 117, lo que se dio a entender es que Olimpia va a priorizar deudas que no son con el plantel, con bancos. Un dirigente habló de una construcción no sé qué, y que lo de Derli se va a dejar para después, y parece que se enojaron los jugadores, dice. El ministro de Hacienda, que ahora está manejando la parte económica del club, Ferreira, dijo que la mayor deuda es con bancos, más de 30 millones de dólares, pero no quiso decir por qué esa deuda dice. Sí, se va a priorizar eso, ¿verdad? El pago principalmente a las entidades bancarias o financieras a las que debe Olimpia. Por ejemplo, gran parte de lo que del aporte de Scabone, digamos, por titularlo de alguna forma, lo del aporte, que tiene por supuesto sus argumentos más técnicos, se va a usar para eso. O sea, finalmente no iría a lo de Derlis o no iría a la deuda con jugadores. Hay que ver si en todo caso lo de Derlis puede formar parte de esa prioridad para que Olimpia pueda contratar. Hay que ver cómo lo manejan. No es una situación fácil para Olimpia. El 117 dice, en Europa, Brasil, México, la plata entra por la TV y por venta de camiseta. La venta de entrada solo es para mantenimiento del estadio, dice. El 555 dice, solo Guaraní está preso de su dirigente, Chipi, dice, y Cerro, dice igualmente. Sí, también no, me refería a Guaraní porque estábamos hablando de Guaraní, no sé por qué. El 026 dice, si Cerro, Guaraní, ¿qué más? Nacional también. Nacional, por ejemplo, hizo su asamblea el lunes o martes de la semana. Pero Nacional no tiene deuda. Claro, pero lo que voy es que una directiva maneja. Salvo, a lo que voy, yo me refería a preso en el tema económico. O sea, si sale hoy Juan Alberto Acosta de Guaraní, le debe no sé cuánto. Si sale hoy Zapague de Cerro, le debe no sé cuánto. A eso me refería con lo de lo de Nacional. Sí es más una cuestión institucional. Sí. Pero creo que Nacional está, no sé si hay una deuda con... Se hizo la asamblea, se comunicó al día siguiente, balance aprobado por mayoría, por unanimidad en realidad, todo abrazado, está todo genial en Nacional. 026 quién eran. 026 dice, si reducen 2 a 3 pesos pesados caros, se ahorraría más, dice, pero si falta un Boselli, por ejemplo, bien caro, se notó cuando no jugaba de titular y entraba Robert y era totalmente distinto. Se necesitan jugadores caros de calidad, pero no demasiado, creo, dice también.
El 9:48 dice Liverpool-Newcastle, partidazo hoy, dice, sí, enseguida vamos a repasar los partidos internacionales. 9:12 dice, nadie, pero luego se pregunta por qué los premios de la APF subieron 1000%, dice. O le dejamos otra vez al periodista mexicano, dice. Se dijo acá que era por un aporte de la Conmebol. Por el aporte de la Conmebol. Por un aporte de la Conmebol. Dijimos acá, amigo. Dice, Brasil 8 equipos, metió a Libertadores y tiene 4 cupos directos y 2 antes de la fase de grupo y metió 2 más por los campeones de Libertadores y Sudamericana. Estoy con Chipi que nuestro mercado no está para el presupuesto que manejan. Está bien tener un Ale Silva, pero no 10 Ale Silva. Y los dirigentes tienen que saber eso. No vamos a 2 mundiales, cada vez tenemos menos mercado. Tengo amigos que no saben ni los nombres de los jugadores de la selección paraguaya, pero sabe el nombre hasta de los hijos de los jugadores europeos, dice igualmente. El 780 dice, miren a las donaciones en el balance de Libertad, dice igualmente. Y es lo que estábamos diciendo. Es que a eso es lo que yo quiero ir con el lado de Libertad. Es un caso que es cierto, ahí hubo una inversión muy grande que fue donación, y cuando se necesita una inversión hay donaciones, pero lo que produce es tapa. Yo no sé si deja ganancia o no, pero tapa. Vos empezás a mirar los números, que hay que mirar otra vez esa planilla, y empezás a ver la cantidad de jugadores desde Adalberto Román, que se vendió 1 millón, Ricardo, a patada hay jugadores que hoy pasa lo mismo, vos decís, la proyección de Libertad acá 5 años, bueno, tiene para vender Tito Villalba, Antonio Vareiro, Julio Enciso, Hugo Martínez, qué sé yo, Seba Ferreira, todo eso que compró, en teoría dentro de una proyección se va a vender y la plata se da vuelta. Para llegar a ese nivel que tiene Libertad habrá habido alguna donación, pero no es que hoy trabaja trabaja pérdida, Chipi. Sigue habiendo. ¿Cuánto? ¿De 7, 8 millones de dólares al año, al mes le sale? ¿Qué cosa? Libertad, 6, 5 millones de dólares al mes sale. ¿Cuánto salen esos equipos? Libertad Olimpia, ¿cuánto sale mensual? Menos, Jota. Y bueno. Menos uno y piquito, supongo Libertad, no sé cuánto es el de Libertad. El Perdón, al año quise decir. Al año. Al año, y 12, 13, 14, entre 12 y 15. No, eso significa tener 10 jugadores de 100 $100,000. Pero y si Olimpia tenía, Jota, su presupuesto mensual era un millón y algo por mes. Y bajó a 700 como gran logro. Bueno, y la tele nomás vos decís, entre lo que te dan nomás ya tenés 5. Más la venta de jugadores. Más lo que vendés en publicidad, otros 5 millones más. Si vos estás hablando de esa proyección, parece un número grande, pero vos estás hablando de cosas grandes. Libertad no vende ese monto por publicidad, Jota. Disculpame que te diga, no. Es que vende... Olimpia sí te puede llegar a vender y aún así lo dudo mucho. Y ahí es donde ahí es donde está. Vos viste los 100 años de Libertad, por ejemplo. Salió en Foxport. Propaganda, había una época que vos decías propaganda, Copa Libertadores, te salía acá la publicidad de la empresa, claro, son hombres del club pero ponen esa plata ahí, o sea, a ellos les sirve. Claro, Jota, pero no llegan los montos de 6 millones de dólares anuales, a eso es lo que voy. Que no les ¿Qué es lo que te falta? No, Jota, están discutiendo algo que no tiene sentido de discutir, Jota, no llegan a esos números en publicidad. Y no solo publicidad, a eso sumarle la venta, la plata que entra, esa plata entra, Chipi. No, porque yo no creo que iguale. Yo creo que por ahí se acerca, pero igualar no creo. Yo no creo que te soy sincero, Jota. No creo. Yo no veo ni siquiera en Olimpia y Cerro esos ingresos, puede ser, no. ¿Cómo no? Entrando en Copa pero le va a costar mucho más a Guaraní a Libertad. $1,000,000. Mucho más le va a costar tener esos ingresos en publicidad y en cantidad de socios. Normalmente las publicidades de los equipos tienen que ver con sus dirigentes. Claro. Y bueno, y a ellos les sirve. Jota, fíjate que con toda la campaña que Libertad hizo, pensando así rápidamente, sin tener números exactos, yo no creo que haya llegado ni a 3 millones de dólares por Libertadores y Sudamericana. ¿Por qué no ingresó a la fase de grupos de Libertadores? Eso le iba a significar $1 millón por partido local. Bueno, y hacer los números mejor, porque así es que entre cualquiera. Haciendo los números vamos a tener más exactos los números. Yo no sé tampoco. No, obvio, o sea, pero estamos hablando, no teníamos el número exacto, no vamos a tener tampoco, Jota, o sea, yo no sé cuánto cobra Libertad por tener en la remera, en la camiseta que tiene esa bebida, ¿cómo es? En el banco tiene pool. Y no sé cuánto pondrá. Y son todas empresas de Horacio Carti, claro, y él con eso compensa. No, porque es que Jota, yo no te... Y su remera usa Tacuara, su remera me da la razón. Su remera usa Jota, me da la razón.
es Horacio Cartes el que mantiene este nivel de inversión. Sí. Yo no digo que Libertad genera. puede ser autosustentable, pero no va a tener el plantel que tiene hoy en día si no está Horacio. Pero evidente no es. Totalmente de acuerdo, pero Eso tiene que nomás. ver con esa inversión que habrá donado Claro. después, buena administración. Ahí Totalmente. Es lo que que yo no estoy entra se discutiendo usa, no eso. es que se saca. Yo no estoy discutiendo eso, Ahí- es una ahí- buena ahí administración. está. Ese es un buen detalle. Lo que entra se usa, no es que se saca. Hay en otros lugares que lo que entra no se saca. Se saca mucho. Estamos ¿no? hablando de que en Olimpia, vamos a ir al caso, el otro día estaban hablando que había una deuda con un empresario de $1 millón. ¿Cómo un empresario gana $1 millón por una venta de un jugador? Una locura. Se vendió alguno en $10 millones No. para que él gane el 10%. No, ahí le comieron de vuelta el 20% del jugador seguro. Fija. Lo más probable. ¿Qué jugador gana Sí. su 20% acá? Nadie. Sí. Por eso es muy Que es lo que la vez complicado. pasada discutíamos, yo te decía que no está bien. Sí, es que nosotros hilamos nomás, juntamos todos los pequeños detallecitos que se le van escapando, pero si vos tenés la planilla exacta, decís, con razón proyectan esta plata. No pueden todos los dirigentes venir a proyectar algo iluso. Pero no puede ser que todos pierdan. Y que todos los clubes estén en deuda. Los clubes Todos. pierden. Sí, pero ellos manejan los clubes, o sea, pierden los clubes. A los clubes me refiero, Jota. Por eso yo hace rato te ponía el escenario que rematar a los jugadores en venta, ¿por qué no se remata? Bueno, hacemos una pausa. 12:50 ya venimos. Nico, antes. Quiero ir con una noticia internacional. Se va a hacer la fiesta de gala de la FIA, donde van a estar todos, lógicamente, el cierre de año del automovilismo internacional. Y Toto Wolff ya dijo que no va a ir. Tampoco va a ir Lewis Hamilton. Y se especula a estas horas que Hamilton podría dejar Mercedes. Así que esa es la información de último momento. Ya Mercedes retiró su apelación por lo ocurrido en la última Yo leí fecha. ayer lo de McLaren, pero pensé que era broma. Y sí, pero esto ahora... ¿Y por qué no va a ir Toto Wolff a retirar? Y por Pichadex. No, Mikey, no. Exactamente. No, hay que saber perder. Y está muy dolido, muy sentido. Es más, Hamilton acusado justamente de no saber perder, se comportó ejemplarmente el domingo, y Toto Wolff... Claro. Y el Ya título, está, el título de Hamilton... Sí, no, la macana hizo él. Hamilton no superará jamás el dolor y la angustia que le causaron en Abu Dhabi. Es el título de esta información. Pablo Repeto presentado nuevo técnico de Nacional, y ayer fue presentado Javier Sanguinetti como técnico de Newell's. Hablo de profesionales que en su momento trabajaron acá. Nacional de Uruguay. Sí. Ayer Pablo le Repeto. mandé a Me Jota asustaste. justamente un video de cómo festejaban en India, estaban viendo la Fórmula 1. Hay un impresionante. montón de videos Sí, de esas espectacular. reacciones, ¿verdad? Había uno que saltó como si fuese que iba a Sí, cabecear el tipo el de Patiño. Patiño. Es que fue una definición espectacular, Jota. ¿Cómo no vas a? ¿Sabes que No, vamos a ahora hacer ya un vi. asado, Nico, Ahora para ya vi. Sí. el domingo? Vamos Vamos, a poner Charles. la carrera ahí para que Jota vea Sí, cómo se define. emocionante debe ser, pero no llegué a ver. Sí. Hacemos una pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Mucho más, sentir más. Griegur, disfrutar, pausa más. Vivir la vida, vivir más. Una cuchara lo de Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. En el año tenemos muchos momentos especiales y nada mejor que una tarjeta de crédito con beneficios increíbles para cada uno de ellos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú.
Viví la Navidad en Tupí. La temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupí. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre. Disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Para regalar amor, regala de Tupí. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom. Sur Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. Y este domingo 19, de 10 a 17 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras a las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Y atención, zona de Concepción y Pedro Juan Caballero, porque esta semana todas tus compras online tiene envíos a 100% gratis. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo, aprovechando las promos que tenemos los 365 días del año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Viví la Navidad en Tupí. La temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupí. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre. Disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Para regalar amor, regala de Tupí. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom. Sur Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. Y este domingo 19, de 10 a 17 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras a las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Y atención, zona de Concepción y Pedro Juan Caballero, porque esta semana todas tus compras online tiene envíos a 100% gratis. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 0 kilómetro 2022, más 100 espectaculares premios.
menos, la gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, 13 puntualmente, en la República del Paraguay. ¿Qué tenés, Nico, ahí? A ver. Las marcas que auspician Libertáneo son todas de la misma persona, le dice a J. Dejate en a J, le dice. Eso es lo que dije, bueno, sí, dijo. que ellos ponen el monto que a ellos le conviene. Bien, amigo Zapero, por favor, J. Ponen el monto que a ellos le convienen porque es su empresa, claro. El 311 dice, el gran problema financiero de nuestro fútbol es la falta de control. Como en esencia no son sociedades con fines de lucro, no hay ninguna entidad que los controle. Los dirigentes que entran lo hacen para hacer negocios particulares o en algunos casos blanquear el origen de sus fondos, porque saben que allí no hay control de Ceprelat. Ahí está mi amigo Toto González, hoy se fue a cubrir la llegada de Nadia Ferreira. ¿Sí? Sí, sí, sí. Qué Mucha linda gente que se fue. sea. Qué linda. No, qué con maquillaje, simpática. sin maquillaje, y por ahí te dice. 117 dice Cerro y Olimpia llegaron más lejos en Copas Internacionales este año que Libertad. Sí. Igual no les alcanza la plata y Libertad está por comprar todo el plantel de Olimpia y Cerro juntos, dice, por la plata de, que ya sabemos. Porque no tiene 767 dice Dera sobre Ledesma, dice, el Ledesma le hace mensaje, dice, se fue Pío, este hace rato que están preguntando. Tratale bien a tu Zapero, Nico, no Sí, le sí. leen ni el mensaje. Que quiere, no, preguntan ya desde el lunes, creo, si el técnico de la selección estuvo en el clásico. Sí, Los Barros estuvo. Esqueloto. ¿Habrá estado? Si estuvo en la... Estuvo. Sí, estuvo, ¿verdad? Sí, estuvo. Sí. Está trabajando bien él. Sí, confirmado. Sí, 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 confirmado. estuvo. Yo te digo estuvo. Tiene un palco especial al lado del palco de la ministra de Deporte. Más vale que Hamilton esté enojado, dice, con el equipo. A 15 vueltas del final estaba pidiendo neumáticos nuevos, es cierto. Y por eso perdió la carrera. El monoplaza no le rendía en forma. ¿Cuándo es el sorteo de la Libertadores y la Sudamericana? Pregunta también. ¿Quién decide el cambio de neumático cuando el piloto pide? El equipo. Hay un jefe de equipo, Sí, estrategia sí. técnica. Toto Wolff. Toto Wolff. En este caso. Toto Wolff es el culpable. Sí. Y O perdió Hamilton. es muy irresponsable de acá decir es el culpable, pero dentro de... No, ya sé, pero vos sabés que yo soy prudente con eso, pero sí, o sea, desde la visión de uno, sí. Yo te voy a decir más para que entiendan. Faltando una vuelta, Verstappen entró a cambiar su neumático. Faltando una vuelta. ¿Cierto que duró 3 segundos? Y No por puede eso. ser, eso Y tengo él que- entra y 2 ahí le gana con neumáticos nuevos. Bueno, pero Ahí le gana. espera, pero justamente Hamilton le pregunta a su equipo si yo no puedo ir a boxes, le dice, ¿verdad? Y le dice, hubiésemos perdido la posición, Claro. ¿verdad? Todo es parte de una estrategia. Que esto pasa en un montón. Ahora nomás fue muy evidente porque fue la última fecha del campeonato y todo el mundo estaba atento, pero es común carrera a carrera. ¿Esa estrategia te cambia la carrera? ¿O la estrategia normalmente sale como... No. Sí, por como en el ejemplo, fútbol, que hay veces se te expulsa uno y te cambia tu por planificación? ejemplo, en el comienzo de la carrera, Verstappen, o sea, el equipo de Red Bull dijo, bueno, gomas blandas para el comienzo. Sí. Entendiendo que en las primeras vueltas iba a sacar ventaja y iba a mantener su primera posición, en la primera recta ya le pasó a Hamilton, pasó a cambió Hamilton. toda la carrera. Con duras. Mira cómo te mezclo, Chipi. Con media. Porque así, Con media, eso media. es lindo mezclar, a mí al menos me gusta. Cuando yo digo el cambio de entrenadores, que los dirigentes no se dan cuenta que están cambiando de PF. El PF es el que te prepara, o sea, hay equipos que te arrancan el campeonato rapidito, velocista, y se te caen en las octava, novena fecha. Hay otro equipo que te arrancan duro, pero después arrancan con la fortaleza y te sacan ventaja. Y ese es trabajo PF. O sea, Claro. la estrategia del PF, que es concordado con el técnico, te pide cómo quiere preparar, ¿verdad? Pero por eso es también tan importante el dejar de cambiar y cambiar de cuerpo técnico. Porque vos cambias tu PF, cambias tu preparación física. Eso de rueda goma, la rueda blanda, Sí, la rueda... todo pasa en media todos los o la deportes, dura. ¿verdad? Y el cambio, o sea, vos ves que los grandes campeones en cualquier deporte, no sé, me acuerdo, ¿quién puede ser? Michael Phelps. Bob Bowman fue su entrenador de toda la vida. O sea, no cambió nunca.
El 20 de diciembre, perdón, es el sorteo de la Libertadores y Sudamericana El para lunes. el oyente que preguntó. 20 de diciembre. 20 de Lunes, diciembre. ella nos envió Cristian también colaborando. El sorteo de la Conmebol. Sí, hablando de Fórmula 1, digamos, estos directores de equipo están hace 8 años, si no es más. 7 años en el caso de... Y Horner más otra vez, 11 por ahí. ¿Y cómo se preparan ellos? ¿Fueron corredores? ¿O cómo uno llega a ser...? Toto Wolff sí fue. Era un corredor austriaco. No llegó, pero hay quienes no, o sea, así como el técnico de fútbol, hay quienes jugaron, hay quienes no, ¿verdad? No, porque ahí hay mucho de ingeniería, hay mucho de todo, de estrategia, de todo un poco. No. Y yo no soy especialista, pero de lo que escucho y lo que leo te estoy respondiendo. En la carrera anterior, por ejemplo, los neumáticos de Hamilton también estaban ya hechos pelota, ¿verdad? La aguantó nomás. Y sí, claro, y se iban diciendo, entra o no entra, faltando 7 vueltas ya no daba más, ¿verdad? Y la televisión para más cada rato mostraba en velocidad lenta, en cámara lenta, como decimos, la rueda ahí se veía el desgaste impresionante que era. Y uno decía, este se va a romper, en la siguiente vuelta se rompe, Pero en la siguiente se rompe, y aguantó. Es que primero, a ver, yo creo que tiene un mejor auto, claramente. Y segundo, que Hamilton es Hamilton, o sea, un piloto por algo es 7 veces campeón del mundo, más allá de que vos puedas decir, bueno, en los años anteriores, más allá de su rivalidad con Rosberg, en su momento con Alonso, no tuvo el gran competidor como Verstappen esta vez, es 7 veces campeón del mundo, y es un piloto, perdón por la palabra, del carajo, ¿verdad? Entonces, de hecho, él casi le vuelve a adelantar. Sí. O sea, él perdió la posición y otra vez porque es Hamilton y porque tiene un mejor auto, casi le vuelve a adelantar. Que fue la última gran victoria de Verstappen, era sostener esa última... Casi chocan. ¿En qué la rueda desgastada, en qué te hace más lento el auto o te hace que patines más? ¿O no te deja acelerar más? Que la rueda desgastada, ¿cuál es el problema? En la curva padece más, sufre más. Es como el estado físico. Es como el estado físico. Vos arrancás a los 5 minutos, está fresquito, a los 89 no sabés si en una corrida... yo le compararía el estado físico de un atleta, ¿verdad? En partidos largos. Sí, pero el agarre, fundamentalmente el agarre. En la una curva. pista con muchas curvas, ¿qué rueda usa? ¿La dura o la blanda? No, usan de todo. ¿Para qué es rueda blanda y rueda dura? Rueda dura es la más resistente. O sea, en la rueda dura vos podrías terminar incluso la carrera sin irte a cambiar. Pero es más ¿Por qué lenta. No usa esa? Pero es más lenta. Por eso es que van diseñando, bueno, esta parte de la carrera utilizo esta clase de ruedas. Después está la media, que está en el medio, por algo es media, ¿verdad? Y está la rápida. Entonces ahí van diseñando su... Sí. Pero es mucha, vos tenés que ver esa serie y te vas a entusiasmar. ¿Verdad? Porque mucha gente que no veía Fórmula 1 se entusiasmó con esa serie. Después, bueno, hay ya fanáticos de años y años de Fórmula 1, desde la época de Ayrton Senna y su rivalidad con Prost, y después la época de Schumacher, que fue mi época, por ejemplo. Yo, por ejemplo, dejó Schumacher la Fórmula 1 y yo no fui muy fanático. Me quise entusiasmar con Kimi Raikkonen y no. Después odié que Alonso se vaya a Ferrari y dejé de ver. Ahora le quiero otra vez a Alonso, pero en esa época no le quería. Y... fanática. No, en serio. Y después ahora con Leclerc medio me entusiasmé, pero todavía le falta mucho el auto de Ferrari para ser competitivo, ¿verdad? Yo era Raikkonen, pero... Y Kimi se retiró ahora. ¿Y que ganó va a ser historia o ganó y es uno más? No, va a seguir ganando. No, va a ser historia. No sé si va a llegar a los 7 de Hamilton, pero... O de Schumacher, los dos tienen 7. Pero calculo que si sigue este camino, por lo menos 3-4, fácil, no fácil, pero debería ganar. Y después, bueno, después aparecerán otros seguramente, otros corredores, qué sé yo. Y así cuando me voy tengo que hacer rum rum y acelerar. Sí. ¿Sabes qué, Jota? Yo tengo te voy a hacer jugar ahora con él. Ese es el Bueno. El presidente de Olimpia está enojado con los jugadores. Dice, eso pasa por hablar primero en la radio y no con los jugadores, dice el 117. El 376 dice, entiendo que la blanda te da más agarre, lo que significa más gasto para alcanzar la velocidad que tendrías con una dura. Claro, se gasta y tenés que cambiar más rápido. O sea, pero vos tenés que ver, entra un poco, pon en YouTube, Checo Pérez te muestra para qué sirve el volante. Porque vos ahí otra vez te sorprendes de la capacidad de concentración que deben tener los pilotos, porque ellos no solamente son pilotos, son técnicos de computadora. O sea, todas las utilidades que tienen y las órdenes que tienen que seguir de apretar, no es apretar nomás este botón,
Porque hay distintas funciones que tienen. Y hay una, por ejemplo, que no recuerdo bien el nombre técnico. Me van a disculpar si nos ayudan. La cancha, perdón, Chipi, mirá lo que era nuestra cancha antes. Eso que fue... en la olla. Cerro Luque. Cerro Luque. Pérez. Pedro Osvaldo García, el que mete el gol, si no estoy equivocado. Mira, y así se iban a festejar con los hinchas. ¿Te acuerdas que le conté lo de Toto Gamarra? Que se iban ahí hasta donde está el público. Pero ¿quién la pinchó ahí? Así que no voy a aprender Fórmula 1 así. Pedro Osvaldo García, el que mete el gol. Qué golazo. Qué golazo. ¿Comité qué decía ahí en la bandera? Comité Nico Ledesma. Ese Riero, el que mete la pelota. Y Mauricio Pérez marca el gol. Cuando no era el pelado. Mi vecino es Mauricio, siempre. Para retomar, dice... ¿Había más talento antes o no? Sí, mucho. Porque ahí nomás en 2 jugadas Sí, mucho más. Pero también habían más malos que hoy no podrían jugar, que eran los que y metían. En esa cancha jugar. Pues mira, ese pase, mira aquí si te ese pase. Malabarita. Termina afuera, pues mira el que fue el pase, ojalá repita la jugada. Malabarita. El toque de primera del 9 y el pase del 10 habrá sido, no sé quién. Sí, Pedro Osvaldo García. No, pero Pedro Osvaldo fue el que hizo el gol. El otro, sí. Y creo que no tenía el mismo número de camiseta. No sé. Nico, ¿qué decías? El 298 dice, explicación básica, la más dura más, pero es más lenta. Claro. La más blanda dura menos, pero te hace más rápido. Llantas gastadas tienen menos agarre y pueden pinchar en cualquier momento dejándote fuera del a Hamilton le pedían, porque se vio que en este Gran Premio Abu Dhabi, ¿viste la parte roja y blanca del borde? El piano, exacto. Bueno, ¿viste esa parte, Jota? Es más, hubo fotos que circularon que eran muy puntiagudas. Sí, entonces le pedían a Hamilton, no te vayas por el piano. Yo aprendo rápido. No vayas, o sea, constantemente cuida tu rueda y no vayas por ahí. ¿Verdad? Pero y pasa que alguna pincho, o sea, eso es un error gravísimo que pinche. Pasa muchísimo. Y ahí pierde muchísimo tiempo. No, ahí perde todo. Ahí, chau. Pero esa tecnología también hace que pinchar te da tiempo. Depende de dónde pinchar. A lo mejor pinchar cerca del pit lane, está cerca y bueno, perdés unos 14, 16, 18 segundos, pero no tanto. Llegas para cambiar. Bueno, ¿qué más, Nico, a nivel internacional? Y lo de anoche... se pospuso el partido del Manchester United. Están pidiendo preocupación ahora por el caso de COVID. Están pidiendo que se aplace toda la fecha. United Brighton está pospuesto. Preocupación en Inglaterra por el COVID. Ya hablamos de esto del Manchester la vez pasada, ¿verdad? Así que bueno. Y ahora se pidió que se aplace toda la fecha ya y ver un poquito qué camino a seguir, porque hoy hay partidos, ¿verdad? Chelsea con Everton va a ser un partidazo. Hoy a las 4:45, Liverpool Newcastle, pobrecito Newcastle. 3 mínimo. Leicester con Tottenham. Ya que estamos, perdón, Nico, en otros deportes, hoy me quiero ir a ver, vamos PJ. No antes de las 5 de la tarde, no, en serio. Está jugando Dani Vallejo en casa. Hay que ir está jugando Dani Vallejo, está jugando Toti Borba, está jugando Vergara. Un torneo de tenis. No, pero no es Copa de No. Tiene un nombre comercial, no recuerdo, de Sudamericana Paraguay. ¿A qué hora? No, antes de las 5 de la tarde juega Dani Vallejo, nuestra raqueta número 1, que además acaba de ganar el Orange en Miami. Así que está lindo para ir a ver. Juega ante Juan Bautista Otegui, de Argentina, sembrado 3 en el torneo. Y no antes de las 3 de la tarde, un duelo nacional, pero muy bueno. Juan Borba contra Martín Vergara. Entre otros tantos partidos, a ver. ¿Qué más? Esto ya se jugó. Bueno, pero esos son los dos principales juegos, ¿verdad? Después hay partido de dobles. Se juega en el Yat, así que la gente que quiera ir a ver, tenemos a nuestro futuro tenista, ojalá top 10 del mundo, Dani Vallejo, está jugando ahora, para que algún día diga, yo me fui a verla aquella vez en el Yat, un viernes a las 5 de la tarde. En Italia, Sampdoria juega hoy con Torino. El otro día Tony Sanabria marcó un gol. Vamos a ver cómo le va hoy. Y también hoy, pero por la Copa del Rey, juega Cádiz, ¿verdad? De visitante. No está convocado. No, salió lesionado. Salió lesionado por la molestia en el posterior del muslo derecho. Va a ser lesionada. La gran 7. Bueno, pausa, ya venimos. Dale, 13:14. Unión Fútbol Club, el equipo campeón.
Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Si es real o no. Creo que sí, porque... Ayer hablaban... ¿Vareiro o Melgarejo? No, Antonio Vareiro. Vareiro habló ayer con... Sí, acá está. ¿Qué dijo? A ver, cita la fuente, por favor, Fede. Pudo lo grande, sí, y es la cuenta real. De ahora. ¿Y sí. qué dijo? Vamos a buscar. A mí me pasó un mensaje a Antonio Vareiro a partir de ahora con el grupo. Y me pasó una frase, por eso. Molesta ir a la selección y no jugar, mientras hay otros que siempre están. No solo a mí me molesta ir a la selección y no jugar. Ahí está. Y antes había leído una declaración de Melgarejo, pero por lo menos por el tuit muy sutil, porque decía que ahora empieza un nuevo ciclo con un nuevo entrenador. Mañana podemos debatir eso, Cota. ¿Está bien o no? Está mal. Porque también hay que convenir, a ver, yo entiendo que Vareiro tuvo ciertamente minutos, pero no todos pueden jugar. Ahora, sí, después debatimos como habitualmente, y acá lo hicimos mucho, de quiénes sí deberían, quiénes no. Vareiro tuvo una lesión después. Sí, en la selección justamente. En la selección, sí. En la Copa América. Y hasta ahí, creo que ¿cuántos partidos habrá jugado Vareiro oficiales? ¿2, 3? 4. No, jugó eliminatoria inclusive. Estaba agarrando su lugar. Yo creo que ya sumando con el ciclo de Chiqui va a tener 10 partidos. Claro, pero ahora oficiales. Este último. Ahora con Berizzo 4 o 5. Sí, 4 o 5 más o menos. Ahora, acá hay un tema nomás. Por un lado tenemos el grupo de los que
defienden a capa y espada lo que hizo Berizzo, que no está mal, ellos tendrán sus argumentos. Ayer hablamos con Anthony Silva, por ejemplo, y no sé si pasa por una cuestión de que realmente los convenció o es justamente para evitar este tipo de cuestiones. Y por el otro lado tenemos algunos que indirectamente tiran algunos mensajes. O sea, es como que no hay un punto medio. Me da a mí esa sensación. Convengamos que los que tiran mensajes son los que no jugaban. Claro. Yo no sé si defienden ellos, más Anthony dijo, indefendible los resultados, dijo. Lo que pasa es que el habló ambiente, de su calidad de persona. Claro, el ambiente que él generaba y la forma en que los entrenaba y los trataba te convence. O sea, estaba bien. Lo que después ya el problema de planteamiento de él. Está bien, pero no le convenció a Vareiro eso. Claro. Por eso Vareiro sale a decir que me molesta, porque si no yo me voy a la selección aunque sea para cebar tereré. No, pero eso pasa por los códigos nomás. Pero nosotros estamos en condiciones como periodistas, tenemos cuántos años de periodismo tenemos, decir fue un desastre Berizzo. Estratégicamente sí, no lo otro no. Porque ya vimos, y hoy no es populista hablar de eso nomás, pero la selección hoy tiene mucha juventud y él le dio muchos minutos a la juventud. Vos tenés muchos chicos del sub-23, levantó Arzamendia, Villasanti, Morel, terminaron siendo titulares en la selección, cosa que en otras épocas no pasaba. Pero si sus rendimientos de estos jugadores fueron menos que lo que rinden en sus clubes, es por culpa del técnico. Claro, la estrategia es lo que falló. Su estrategia era muy defensiva. Todo muy defensiva y muy desordenada. Pero yo creo que él trabajaba bien. Se notan en los jugadores. O sea, su trabajo era bueno en el sentido de la manera en que los entrenaba y los tenía. Ahora, yo creo que después, futbolísticamente, lo que demostró su equipo es indefendible. ¿Cuántas veces de la Copa América que decíamos le hacía volver a su indefendible, pero desde muchos aspectos, Jota, ¿verdad? Hay cosas que, bueno, algunas salieron muy pocas, muy poquitas. Solo con Chile. Pero después no... No, el hombre a hombre, o sea, sus ideas no eran para lo que nosotros buscamos. Pero y sobre todo, Jota, que también no teníamos claro a qué es lo que jugábamos. Sí. Eso fundamentalmente. Fundamentalmente, ¿verdad? No. Después, bueno, puede salir, puedes tener un resultado o no, ¿verdad? Pero sus estrategias eran muy cambiantes para mi gusto, al menos de un partido a otro, a la hora de poner jugadores y a la hora de saber a qué jugábamos, ¿verdad? Pero después, a ver, nosotros ni siquiera estábamos ahí adentro para saber si trabaja bien o mal. Y yo creo que las referencias que te daban hablan muy bien de él. Por eso no le podés sacar a alguien que entrena bien, trabaja bien, le tiene bien al grupo. Por eso yo creo que ellos le hablan después. Deportivamente, yo creo que él quiso más imponer una idea sin conocer el grupo. Por eso. Tenía que haber encontrado una idea para lo que había en Paraguay. Yo no creo, y estoy segurísimo de afirmar esto que voy a decir, que Berizzo no va a ser mejor persona que Maño Ruiz, por ejemplo. Y Maño Ruiz nos clasificó a un mundial y nos eliminamos en primera ronda. Entonces, si hace otra un balance, lo de Maño Ruiz, a quien le adoro y que en paz descanse, tampoco fue bueno. No, muy bueno en el mundial. En el mundial. Por eso te digo. Pero el mundial bueno es Ayuí. No, eso no está en discusión, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo, Nico, vos tomás decisiones en base a los resultados deportivos o no, ¿verdad? Ese mundial jugamos con una generación de jerarquía que se estaba dejando y una generación nueva que después tuvo la jerarquía. Apareció Aedo, Cristian Rivero, Cabaña. Ese mundial fue el 98 era el plus de esa gran camada que tuvimos. Y en 2010 era la estructura básicamente de los que estuvieron en 2002-2006. Él se jugó en un partido por Pipino, por ejemplo, y no por Cabañas. Y vean la diferencia, ¿verdad? Nos estamos yendo, señores. A ver, Fede. Ahora, lo que alguna vez había que saber, pero por supuesto que esto públicamente es difícil, ¿verdad? Ayer Anthony dice que ellos pasaron bien con Berizzo y compañía. Ahora, fuera de respetar los procesos y compañía, ellos estaban convencidos que íbamos a llegar al Mundial con Berizzo. Esa es la cuestión que me parece públicamente nunca vamos a saber. No vamos a ver. Landaya dice que al presidente le sorprendió que los jugadores no quieran bajarse el sueldo. Se ve que el presidente no sabe qué es que te venga último aviso de luz. La mayoría de los jugadores vienen de familias humildes, dice el 117. El 767 dice que buena noticia que Sanabria está lesionado. Ojalá que se quede nomás. No, Sanabria no está lesionado. No, Arzamendi el que está lesionado. Sanabria va a jugar hoy para el próximo año. No vaya a ser así 767. Iván Casal está para ir a Cerro. ¿Sabes por qué se confundió? Porque dijiste lo de hacer un gol.
Sí. Y Tony pues hizo un gol la vez pasada. Un gol también, y Sanabria también. Y ya sé, y por eso se confundió con Sanabria. Estaba chateando yo. Pero no Bueno. vaya a enojar conmigo. No, pero al por favor, revés, chico. al revés. Te le estoy justificando, así que... Pero le retaste a tu WhatsApp. yo le estoy justificando. Bueno, nos vamos. ¿Aviso parroquial, Nico? Nada. No, nada. Jota, aviso parroquial. Saludos cordiales para todos. Fede, aviso parroquial. Saludos para todos. ¿Ya viste película de Navidad, Jota? ¿O todavía no? Película Pequeño de... Angelito. Mi pobre Mi angelito. pobre angelito quiero ver. Yo no tengo tele. Es infaltable. Sí, El Grinch, por ejemplo, también. ¿No? Mi pobre angelito. El domingo vamos a poner mi pobre angelito también. Ahí cuando se pierde en New York. Nos vamos, señores. El Que la domingo lo pasen que bien. menos vamos a Buenas perder. tardes y hasta todos los momentos. Chao. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Shorty Beef es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en dos deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá.
Llegó el verano, la estación del sol, la playa, viajes y de nuestra edición especial en San Bernardino. Te mantenemos informado con un contenido único que aporta ideas para que sigas prendido a las últimas tendencias en el mundo de los negocios. Recibí tu ejemplar, relájate y seguí informado. 5 días, El Independiente. Estudio de impacto ambiental preliminar. El señor Carlos Alberto Santana comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental preliminar del proyecto Extracción de arena del río, arenera, atracadero y amarradero de barcos, elaborado por la consultora ambiental ingeniera Jazmín Natalia Marín Cubilla, con registro CTCA número I-1199, identificado en el inmueble con finca número 2129, padrón número 2023, ubicado en el lugar denominado Rincón Añacuá, distrito de Ayolas, departamento de Misiones, en sujeción a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en la página web www.mades.gov.py y en sus oficinas a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800 AM. Radio La Unión, R800 amplitud modulada.